Maestro de desventajas 944, 951. Zorro Novelas Ligeras. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Patreon y podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas. De verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos, nos motivan a continuar día a día de todo corazón. Muchas gracias. Capítulo 944. ¿Qué pretendes hacer? ¿Qué decisión has tomado? Michelle y Ninetail preguntaron al mismo tiempo. He decidido que voy a usarlos para fortalecer nuestro poderío militar, dijo Siegfried con resolución. Michelle y Ninetail estaban atónitos. No esperaban que Siegfried tomara una decisión tan extrema. Supusieron que o bien correría a ver al emperador Stuttgart en busca de una recompensa o simplemente quemaría los documentos para evitar cualquier riesgo. Pero esto... ¿Puedo preguntar por qué Su Majestad tomó esa decisión? Preguntó Michelle. Porque al final el poder lo resuelve todo, respondió Siegfried con firmeza. Disculpe. Mientras sea lo suficientemente fuerte, el Imperio Marchioni no podrá tocarme. Que eso es un poco. ¿Cuánto tiempo planeas confiar en el Imperio? ¿De verdad crees que me favorecerán para siempre? Michelle parecía como si le hubieran golpeado en la nuca con un martillo. En las relaciones internacionales no existían enemigos eternos ni amigos eternos. Este era el principio más fundamental de la diplomacia. Todos podían cambiar en cualquier momento cuando esto les convenía. No esperaba oír esas palabras de Su Majestad, pensó Michelle. Empezó a reevaluar al hombre que tenía delante, Siegfried van Proa. Sin duda, había madurado mucho más que cuando se conocieron. Hace apenas 2 años, no era más que un alborotador travieso, pero ahora, sus palabras y acciones demostraban que el trono lo estaba convirtiendo en un verdadero gobernante. Y una cosa más, añadió Siegfried. Luego, hizo una breve pausa antes de preguntar. ¿De verdad crees que el imperio durará para siempre? ¿Puede el imperio realmente defender este mundo entero de los ángeles? No, ni siquiera el gran imperio Marchioni es capaz de defenderse de los ángeles sin el poder divino. Sí, eso es cierto, señor. ¿Y qué hay de los demonios? Siempre están al acecho, esperando el momento oportuno para atacar. Eso también. Luego están los invasores extraterrestres de otros mundos. La raza coral ya está incursionando en este mundo, intentando colonizarlo. Ningún imperio puede durar para siempre. Si hay un comienzo, habrá un final. Ya sea que el final llegue mañana o dentro de unos siglos, finalmente llegará. Michelle y Ninetail permanecieron en silencio. Siegfried sonrió y continuó. No hay nada garantizado en este mundo. Nadie puede predecir el futuro, y no sería extraño que el mundo llegara a su fin. Su Majestad, los usaremos para volvernos más fuertes. ¿Y si nos pillan? Preguntó Michelle. Entonces diremos la verdad y pediremos clemencia, respondió Siegfried. El emperador Stuttgart no creerá ni una sola palabra para entonces. No tendrá más remedio que creernos. Tenemos la espada de la verdad. Al escuchar eso, había esa opción. Tanto Michelle como Ninetail se quedaron sin aliento al recordar la existencia de la espada de la verdad. Fragarach. Sí, el emperador sospecharía de ellos, pero la espada de la verdad. Fragarach podría probar su inocencia sin ninguna duda razonable. Bueno, sería otra historia si el emperador Stuttgart decidiera no perdonarlos a pesar de saber la verdad. En ese caso, no habría nada más que pudieran hacer al respecto. No confío completamente en el imperio. Y me niego a estar a merced de alguien más, dijo Siegfried. Su Majestad, padre, por eso decidí usarlos para fortalecer el ejército de nuestro reino. Y con esa declaración, Siegfried completó la misión, la encrucijada del destino. Alerta. Has elegido el camino del Rey Supremo. Alerta. Felicitaciones. Alerta. Has elegido el camino de un gobernante que se abrirá paso en tiempos de caos con un poder y un carisma abrumadores. Alerta. El sistema te ha otorgado nuevos poderes. Alerta. Has obtenido el mandato del Rey Supremo. Cuando esas notificaciones se desvanecieron, una luz radiante envolvió a Siegfried. Siegfried había elegido el camino del Rey Supremo 1. En el momento en que tomó su decisión, se le concedió un poderoso beneficio llamado Mandato del Rey Supremo, que era un privilegio que solo un gobernante podía ejercer. Mandato del Rey Supremo. Un rey necesita tener destreza en el combate y un ejército poderoso. Este beneficio mejora tu destreza personal en el combate y te brinda numerosas oportunidades para fortalecer tu nación. Tipo. Pasivo. Calificación.
Legendaria. Efectos. Poder de combate de todo el personal militar más 200%. Tecnología mágica más 200%. Tecnología metalúrgica más 200%. Mayor probabilidad de que surjan héroes entre tus soldados más 500%. Mayor probabilidad de que ocurran eventos beneficiosos para el reino más 200%. El mandato del Rey Supremo proporcionó un impulso extraordinario a alguien que gobernaba su propia nación. Además, recuerda esto. En tiempos turbulentos, solo puedes confiar de verdad en ti mismo y en tus compañeros que luchan a tu lado. Ante los ojos de Siegfried apareció brevemente un consejo sobre cómo debía actuar el Rey Supremo. Sí, así es como debe ser. ¿Tener conexiones con el Imperio? Claro, eso está bien. Pero al final, lo que más importa es la fuerza que poseo. Siegfried grabó esas palabras en su corazón. El escenario de BNW, el continente de Nurburg, no era un lugar para los débiles. Todo tipo de incidentes ocurrían casi a diario, y villanos con la intención de destruir el mundo acechaban en cada rincón. No había duda de que volverse más fuerte tenía que ser su máxima prioridad si quería sobrevivir y salvar el mundo. La verdadera libertad solo se puede alcanzar cuando tienes el poder absoluto en tus manos. Siegfried se armó de valor para recorrer ese camino sin dudarlo. Al final, lo que necesitaba era poder, un poder tan abrumador que nadie pudiera oponérsele. Las enseñanzas de Deus no eran solo filosofía. Eran la verdad innegable que gobernaba este mundo. Además, ya tenía una razón para fortalecerse. El matrimonio arreglado con Irene ya lo había convencido de que debía fortalecerse, pasar a lo que pasara. Escuchen atentamente los dos, dijo Siegfried. Sí, Su Majestad. Por favor, habla. Michelle y Ninetail enderezaron sus posturas, preparándose para recibir su orden real. Michelle, quiero que tomes estos documentos y los uses para construir nuestra propia flota inmortal. Además, comparte el método de utilización de maná del Imperio Marchion y con Dame Oscar. Quiero que empiece a entrenar una orden de caballeros de élite. Como ordene, Su Majestad. Estoy seguro de que sabes lo importante que es que todo se haga en secreto, ¿verdad? Sí, lo sé. Mi prioridad será mantener esto en secreto. Entonces Siegfried se volvió hacia Ninetail. Parece que uno de estos documentos tiene mi nombre. ¿Puedes descifrarlo? Preguntó. No será fácil, pero no es imposible si se le da suficiente tiempo, respondió Ninetail. Cuento contigo. Asegúrate de mantenerlo en secreto. No traigas especialistas en encriptación y te arriesgues a llamar la atención del Imperio. Sus ojos y oídos están, en todas partes y en ninguna parte al mismo tiempo. Exactamente. Entiendo lo que quieres decir. Puedes confiarme esto. Te lo dejo a ti entonces. Con eso, Siegfried tomó una decisión. Usaría la información clasificada del Imperio Marchioni para reforzar el poderío militar del reino proatino. Sí, ser autosuficiente es la mejor defensa. Ese momento confirmó su decisión de no confiar más en el emperador Stuttgart. Al día siguiente, Siegfried inició sesión en el juego a primera hora de la mañana y se dirigió directamente al taller de Quandt. Bienvenido, Su Majestad. Gracias por trabajar siempre incansablemente por nuestro reino. Siegfried quedó asombrado al ver a Quandt cubierto de sudor de la cabeza a los pies después de trabajar en la forja. ¿Cómo puede alguien ser tan diligente? Como era de esperar, era imposible que un artesano de su calibre lograra lo que él había logrado por pura suerte. Incluso con su talento casi genial para la artesanía, Quandt no se permitía ni un solo día de holgazanería. Siempre trabajó duro para perfeccionar sus habilidades e incluso realizó investigaciones mientras se suponía que estaba descansando. La dedicación de Quandt fue lo que lo convirtió en el artesano experto que es hoy. Llegó justo a tiempo, Su Majestad, dijo Quandt con una sonrisa. Luego, le entregó una espada envuelta en fina seda antes de explicar. La nueva arma de Su Majestad está completa. Vaya, murmuró Siegfried con asombro mientras aceptaba la espada. Espada de la llama sagrada, una de las mayores obras maestras de Quandt. Cuando el usuario infunde su maná en él, se manifestará una espada de aura imbuida tanto de poder divino como del atributo de fuego. Tipo. Espada. Calificación. Legendaria. Requisito de nivel. 299. Durabilidad. 5000. Omitido, la espada de la llama sagrada fue diseñada prácticamente con Brunhilde en mente como usuaria. ¿Es esto, siquiera posible? ¿Cómo se puede crear poder divino artificialmente? Preguntó Siegfried. El maná y el poder divino eran formas de energía fundamentalmente diferentes, lo que hacía que fuera extremadamente difícil fusionarlos. Basé el diseño en mi análisis de las armas que obtuviste de los corales.
Bueno, la omnipiedra fue invaluable para crear esto. ¡Guau! También me aseguré de reforzar su durabilidad. Debería durar 1 o 2 vidas. ¡Guau! No habría arma más adecuada que esta para defender este mundo contra los ángeles. Tienes toda la razón. Desafortunadamente, producirlo en masa es prácticamente imposible. Lo diseñé pensando en su majestad, con la esperanza de que la ayudara a proteger a la princesa. Muchísimas gracias. Pensar que crearías un arma tan increíble, jaja. Su majestad es el benefactor que revivió el taller bávaro. Es lo menos que puedo hacer por usted. ¿Cuánto? Y además, este es un regalo que estoy preparando para la princesa cuando sea mayor de edad, dijo Quand, señalando un arma sin terminar en un banco de trabajo. ¿Eh? Pretendo que esta sea la mayor obra maestra de mi vida, mi obra magna. Sin embargo, la llamada obra maestra no se parecía en nada a una simple varilla de metal. ¿Qué tipo de arma planeas fabricar? Preguntó Siegfried. Quiero crear un arma que maximice cada uno de los talentos naturales de la princesa. Espera, no me digas. Y ya le he elegido el nombre. Se llamará, no es Trinity Force, ¿verdad? ¿Cómo lo supiste? Cuando dio un salto hacia atrás, sorprendido. Siegfried había adivinado el nombre, pero cuando nunca se lo había contado a nadie. Jaja, jajaja, Siegfried rió torpemente mientras se rascaba la nuca. Su mente recordó el momento en que despejó la mazmorra creada por la Gran Grieta del Este. ¿Entonces eso fue real? La mazmorra simulaba un futuro donde Sigfrido había desaparecido y los ángeles gobernaban el mundo. El jefe final de esa mazmorra no era otro que Verdandi, su hija, quien fue corrompida por la desesperación tras creer que Sigfrido la había abandonado. Sorprendentemente, el arma que manejaba como monstruo jefe no era otra que la fuerza de la Trinidad más 18. El hecho de que el arma que Quant estaba forjando para ella tuviera exactamente el mismo nombre que la que Verdandi manejaba en la mazmorra le provocó escalofríos en la columna a Siegfried. Esto era demasiado para ser una mera coincidencia. Entonces, ¿la Gran Grieta realmente tiene alguna conexión con la realidad? Siegfried ahora estaba aún más seguro de que el documento secreto 006 no era solo algo generado por la mazmorra. Era algo que existía en algún lugar del imperio. De lo contrario, ¿cómo podrían la futura obra maestra de Quant y la fuerza de la Trinidad de la mazmorra tener el mismo nombre? La túnica de los muertos también está casi terminada. La estamos probando y promete. Ah, y nuestro análisis de las armas utilizadas por la raza coral también ha avanzado significativamente. Espero darle buenas noticias a su majestad pronto. Ya veo. Muchas gracias, como siempre, Quant dijo Siegfried con una sonrisa. Luego, añadió con seguridad. Haré todo lo posible para asegurarme de que la obra maestra final de Herbert también se complete. Oh. El rostro de Quant se iluminó de alegría al oír esas palabras. Escuchar la promesa de Siegfried de cumplir el anhelado sueño del taller bávaro lo llenó de una inmensa alegría. No fue solo una promesa vacía. También tengo muchas ganas de ver lo que es capaz de hacer un arma de ese calibre. Siegfried era un jugador y estaba muy emocionado ante la perspectiva de manejar la obra maestra definitiva del legendario herrero, Herbert. Aproximadamente 1 hora después, ¿nos vamos? Sí, mi amor. Siegfried y Brunhilde cruzaron la puerta de disformidad y abandonaron el reino proatino. El marido y la mujer finalmente se habían embarcado en la búsqueda para destruir la espada sagrada, Fénix. Siegfried no llevó a Anchi en esta aventura, y había una razón simple detrás de ello. Es nuestro primer viaje juntos, así que deberíamos ser solo nosotros dos. Como era la primera vez que él y Brunhilda iban a algún sitio juntos, no quería que una tercera persona los acompañara. Además, el monte Amon no era tan alto como el monte Kunlun, así que la subida no sería demasiado difícil para Sigfrido y Brunhilda. Por lo tanto, pensó que podrían tomarlo como un paseo tranquilo. Y será un buen cambio de ritmo para ambos. Además, tras adquirir los documentos secretos del imperio, Sigfrido ya había decidido seguir la senda del Rey Supremo. Este viaje con Brunhilda le permitió despejar la mente y liberarse de todos los pensamientos que lo agobiaban. Siegfried llegó cerca del monte Amon usando una puerta de disformidad y abordó una aeronave para la siguiente etapa del viaje. Ahora bien, había una razón por la que no tomó el Huracán, su superdirigible. El Huracán era un dirigible de juguete que el señor Dragón Hero construyó por aburrimiento, pero estaba equipado con tecnología de vanguardia que lo hacía muy avanzado para los estándares humanos. En otras palabras, era un dirigible de vanguardia, muy superior a otros dirigibles modernos.
El huracán estaba siendo desmantelado actualmente como parte de la investigación y desarrollo de la próxima generación de acorazados del Reino Proatine. Esta nueva generación de acorazados iba a ser una combinación del huracán, la flota de hierro y la armada invencible del Imperio Marchioni. Una vez completado, se convertiría en el acorazado más temible del mundo, y si se producían suficientes, entonces, sin duda, se convertiría en la armada más poderosa. Pero, hombre, tengo un mal presentimiento sobre esto. Siegfried no podía quitarse la inquietud de encima mientras estaba sentado en la aeronave civil. Su mirada se movía nerviosamente a su alrededor mientras se removía en su asiento. El dirigible era de madera, con clavos faltantes en algunos puntos y grietas visibles en la superficie. Clic, clic, clic. Para hacer las cosas aún más aterradoras, el motor era tan viejo que vibraba violentamente y hacía un ruido de chasquido. Desde la perspectiva de Siegfried, la aeronave parecía que podría estrellarse en cualquier momento. ¿Qué te pasa, cariño? ¿Te sientes mal? Preguntó Brunhilde, ladeando la cabeza al verlo inquieto. Siegfried dudó antes de responder. Ah, bueno, eso es, simplemente he tenido muchas malas experiencias con los dirigibles. ¿Eh? Siempre termino chocando cuando monto en uno. Jaja, jajaja, si tenía un maleficio, era este. Cada vez que subía a bordo de un dirigible civil, algo salía mal. Lo habría considerado mera coincidencia si hubiera sucedido solo una o dos veces, pero había sucedido tantas veces que era normal que se sintiera ansioso cada vez que tenía que subir a uno de ellos. Está bien, cariño. Estoy aquí contigo, dijo Brunilda, sonriendo cálidamente y agarrándole la mano con firmeza. Jaja, y además, ahora puedes volar, ¿verdad? Bueno, eso es verdad, no va a pasar nada. Con su traje de alas de cuervo negro más 10, Siegfried tenía garantizada su supervivencia incluso si la aeronave se estrellaba. Sí, ¿cuáles son las probabilidades de que vuelva a suceder algo? Para tranquilizarse, Siegfried apretó la mano de Brunilda e hizo lo mejor que pudo para calmar sus nervios. Unos 10 minutos después, brom. El viejo motor rugió, como si fuera a explotar en cualquier momento. A pesar de ello, la aeronave se elevó en el cielo y voló hacia el monte Amón. Es realmente agradable viajar así, dijo Brunhilde con una sonrisa. Estoy de acuerdo, respondió Siegfried devolviéndole la sonrisa. Verla tan relajada después de tanto tiempo lo alegró. Estaba tan agotada por la crianza de su hijo y los asuntos del reino, que era evidente que este viaje eran unas vacaciones muy necesarias. ¿Deberíamos ir a algún lugar después de que todo esto termine? Preguntó Siegfried. En realidad, nunca tuvimos luna de miel, ¿verdad? Así que estaba pensando que tal vez podríamos, fue entonces. Crujir. La puerta de la cabina se abrió y salió un hombre que vestía uniforme de capitán. Damas y caballeros, hoy seré su capitán. H.I.I.I.C. Gritó Siegfried horrorizado, como si hubiera visto un fantasma. ¿Por qué? Todo fue porque, ¿por qué estás aquí? El hombre que estaba frente a él, el capitán de la aeronave, no era otro que Alfred, el mismo hombre que causó la fobia de Siegfried a las aeronaves en primer lugar. ¿Quién fue el capitán Alfred? Para responder a esta pregunta tendríamos que retroceder en el tiempo. Todo comenzó hace 2 años y medio, cuando Siegfried acababa de obtener su clase, el de Buffmaster 1. En ese momento, Siegfried abordó un dirigible en busca del legado del legendario herrero, Herbert. Apenas unas horas después de despegar, el dirigible se estrelló. ¿Por qué? Todo fue porque el capitán del barco gastó todo su presupuesto de mantenimiento para pagar sus deudas en otras partes. Como resultado, Siegfried se estrelló en una isla donde se celebraba el gran torneo de supervivencia del mundo. Afortunadamente, por un extraño capricho del destino, ganó el torneo, lo que finalmente lo convirtió en el gobernante del reino proatino. El capitán de aquella aeronave condenada en aquel entonces no era otro que el capitán Alfred, quien era el mismo hombre que se encontraba frente a Siegfried. En cierto modo, el capitán Alfred fue quien puso a Siegfried en el camino para convertirse en rey. Bueno, no es que lo hubiera hecho intencionalmente. ¿Lo conoces, querida? Preguntó Brunhilda. Tenemos que bajar. Ahora. Ahora mismo. Exclamó Siegfried frenéticamente. ¿Eh? Ese tipo es un desastre. Esta aeronave se va a estrellar. Fue entonces. ¿Qué? ¿No eres el mocoso de antes? Preguntó el capitán Alfred, entrecerrando los ojos y frunciendo el ceño al reconocer a Siegfried. Luego dijo. Vaya, ¿sigues vivo? Joder, qué larga vida tienes, chico. ¿Qué acabas de decir, viejo?
Gruñó Siegfried, enseñándole los dientes. Fue entonces. Huele. 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 Siegfried arrugó la nariz al percibir un olor que le dio un puñetazo en la cara. Era una mezcla pútrida de cigarrillo, alcohol y sudor que emanaba de Alfred. Era como si Alfred desprendiera un aura nociva. Observó más de cerca y notó que la nariz del capitán Alfred estaba enrojecida, una indicación de que estaba ebrio. Espera, ¿estás borracho? El rostro de Siegfried palideció espantosamente al darse cuenta de que el capitán Alfred estaba borracho. Al menos la última vez, no bebía mientras trabajaba. Pero ahora iba a pilotear un dirigible estando borracho. Estás loco. Eres capitán. ¿Por qué demonios bebes mientras vuelas? Gritó Siegfried. ¿Qué te pasa, cobarde? Hip. Llevo 22 años haciendo esto. ¿Y sabes qué? 0 accidentes en los últimos 22 años. Un historial impecable. 0 accidentes, ni hablar. Te estrellaste la última vez que estuve en tu nave. Ah, cierto, supongo que me pillaste. Ja ja ja. Tú. Balbució Siegfried con ira. Su indicador de ira se llenó al máximo, y estaba a punto de arremeter cuando, está bien, querido. Podemos volar si es necesario, dijo Brunhilde, tirándolo rápidamente hacia atrás e impidiéndole abalanzarse sobre el viejo piloto. Bien, de mala gana, Siegfried respiró profundamente y se obligó a calmarse. ¿Pero qué está pasando? Preguntó Brunhilda. Bueno, y Siegfried procedió a explicar su desafortunado encuentro pasado con el viejo piloto ebrio. Ya veo, pero ¿no fue eso una bendición disfrazada si lo miras desde otro ángulo? ¿Eh? Si no hubiera malgastado su dinero y estrellado la aeronave, nunca habrías llegado al reino proatino, ¿verdad? Y si eso no hubiera sucedido, no te habrías convertido en rey. Bien, y no nos habríamos conocido ni casado. Jaja, supongo que si lo pones así, ¿ves? Intenta pensar en positivo, querida. No es que vayamos a estrellarnos otra vez o... Auge. Una explosión ensordecedora sacudió de repente la aeronave. Otra vez. Gritó Siegfried furioso. Luego, rápidamente dijo. Tenemos que salir de aquí ya. Está bien. Desafortunadamente, la explosión no fue causada por un fallo del motor. Suon. Boom. Un objeto no identificado chocó con la aeronave. Lo siguiente que Siegfried supo fue que el barco explotó en pedazos ante sus ojos y él se desmayó inmediatamente después. Alerta. Estado enfermo. Alerta. Has quedado inconsciente. El dirigible había sido derribado. Algo o alguien lo había atacado y lo había derribado. Su visión se oscureció por completo. Alerta. Estado enfermo. Alerta. Recuperarás la conciencia en 5 horas, 59 minutos y 53 segundos. Alerta. 5 horas, 59 minutos, 52 segundos. Alerta. 5 horas, 59 minutos, 51 segundos. Alerta. 5 horas, 59 minutos, 50 segundos. Alerta. El estado de supervivencia del personaje se revelará una vez que se levante el estado de dolencia. Alerta. Reza para que tu personaje no esté muerto. Antaesum se quedó congelado dentro de su cápsula de realidad virtual y miró fijamente la notificación en la pantalla negra. Ah. Justo cuando creía que el maleficio se había roto por fin, la aeronave explotó repentinamente por razones desconocidas. Parecía que su maldita historia con las aeronaves civiles estaba lejos de terminar. Esto es una locura, lo que más le frustraba era que no tenía forma de saber si su personaje sobrevivía al accidente o no debido al problema de estado de salud. Pero ese no era el problema principal, simplemente podría aceptar la pena de muerte y reaparecer si hubiera muerto en el accidente. ¿Y qué hay de Brunhilda? No era una aventurera. Era un PNJ. Por favor, que esté bien, Taesum oró con todo su corazón. Perder a Brunhilda en un accidente tan extraño como este era algo que ni siquiera podía empezar a imaginar. Por favor, déjala a salvo. Incapaz de hacer nada, Taesum permaneció atrapado dentro de la cápsula, esperando ansiosamente que terminara la cuenta regresiva. El tiempo avanzaba a paso de tortuga, como si lo atormentara a sabiendas. Alerta. Quedan 3 segundos. Alerta. Quedan 2 segundos. Alerta. Queda 1 segundo. La visión oscura de Siegfried se iluminó lentamente. Alerta. Has recuperado la consciencia. Laderas del Monte Amón. Aldea de los Dragonantes. Una notificación indicando su ubicación actual apareció frente a sus ojos una vez que recuperó la visión. ¿Qué demonios?
gimió Siegfried, incorporándose. Entonces una voz le preguntó: ¿Estás despierto? Siegfried miró hacia arriba y vio un par de ojos reptilianos dorados y entrecerrados que lo miraban. Siegfried se sobresaltó. Entonces, abrió su inventario y sacó su agarre del vencedor más 16. Se preparó para blandir su arma contra el dragonante si mostraba algún movimiento repentino. No hay necesidad de tanta hostilidad, humano. Estabas inconsciente en el bosque, así que simplemente te traje aquí, dijo el dragonante con una sonrisa. Oh, murmuró Siegfried al darse cuenta de que el dragonante no era un enemigo. Se relajó y guardó su agarre del vencedor más 16 en su inventario. Guardar su arma sin siquiera asegurarse de su situación fue realmente un movimiento arriesgado. Sin embargo, Siegfried no tuvo ningún problema con ello. ¿Por qué? Todo fue porque sabía que era capaz de defenderse incluso sin un arma. El rey Leónidas lo entrenó en el combate cuerpo a cuerpo, por lo que era capaz de desatar un poder devastador con sus propias manos. ¿Dónde estoy?, preguntó Sigfrido. Este es nuestro pueblo. Ya veo, gracias por salvarme, pero... ¿Hubo sobrevivientes? Para Siegfried, la seguridad de Brunhilde era su máxima prioridad. Asegurarse de que estuviera a salvo era lo único en lo que pensaba ahora mismo. Sí, había uno. Ese sobreviviente aterrizó no muy lejos de donde estabas. El Dragón King señaló justo al lado de donde Siegfried había estado acostado. Siegfried miró apresuradamente mientras rezaba. Por favor. Irónicamente, la realidad tenía un cruel sentido del humor. ZZZZZZZZZZZZZZZ, tirado en el suelo, roncando como una motosierra, estaba nada menos que el capitán Alfred. A juzgar por el hedor a alcohol que emanaba, era evidente que no se había desmayado por el accidente. En serio. ¿Por qué tiene este cabrón una suerte tan ridícula?, se quejó Siegfried para sus adentros. Pero su rabia solo duró un segundo. ¿Hubo sobrevivientes? ¿Encontraron a alguien más?, preguntó Siegfried. No, no hemos encontrado a nadie más aparte de ustedes dos. Descubrimos los restos de una aeronave, así que definitivamente se estrelló, respondió el dragonante. Lo hizo. No encontramos más supervivientes, pero tampoco cuerpos. Así que, quien quiera que busquen, podría seguir con vida. Maldita sea, Siegfried se levantó inmediatamente y se dirigió a la salida. Tengo que encontrarla. No está muerta. No puede estar muerta. En ese momento, solo pensaba en una cosa: Brunhilda. Tenía que encontrarla como fuera, y no iba a perder ni un segundo más sin hacer nada. Espera, gritó el Dragón King, deteniéndolo. Tengo que ir a buscarla. No sé a quién buscas, pero no puedes irte del pueblo ahora mismo. Así que quédate aquí y espera un rato. ¿Qué quieres decir con eso? ¿Por qué no? Los ángeles están ahí afuera, ¿eh? Siegfried no esperaba que las siguientes palabras salieran de la boca del Dragón King. ¿Qué dijiste? Nuestro hogar, el Monte Amón, ha caído bajo el control de los ángeles. Morirás inmediatamente si deambulas por el exterior. ¿Los ángeles han tomado el control del Monte Amón? Sí. Ya ha pasado como un mes. ¿Ya un mes y? Ese período de tiempo coincidió aproximadamente con el momento en que el arcángel Auriel poseyó a Brunhilda. Ese bastardo, ¿acaso hizo algún movimiento primero para asegurarse de que no pudiera destruir la espada sagrada? Siegfried estaba convencido de que Auriel había tomado medidas para evitar que destruyera su reliquia sagrada, la espada sagrada, Fénix. De lo contrario, no habría otra razón para que los ángeles tomaran el control del Monte Amón, que era un lugar sin ningún valor estratégico real. El Monte Amón era un enorme volcán que las naciones que lo rodeaban consideraban una catástrofe potencial. Además de ser un volcán de gran tamaño, estaba repleto de monstruos feroces. Estos agresivos monstruos se habían endurecido por las duras condiciones del volcán, lo que hacía casi imposible desarrollar la zona y explotar sus recursos subterráneos. El Monte Amón era una tierra que nadie se atrevía a conquistar. Todos rezaban para que permaneciera inactivo y nunca entrara en erupción. En otras palabras, era una tierra abandonada. Eso no es lo importante ahora. En ese momento, a Siegfried no le importaba lo que estuvieran tramando los ángeles, ya que la seguridad de Brunhilde era mucho más importante. No está muerta. Es imposible que una PNJ de nivel 299 como ella muera tan fácilmente. Siegfried creía firmemente que Brunhilda había sobrevivido al accidente. Bueno, cabía la posibilidad de que muriera en el accidente, pero se negaba a aceptar que alguien como ella muriera tan fácilmente.
Después de todo, tanto él como el capitán Alfred, precisamente, salieron ilesos, así que Brunhilde no podía estar muerta. La encontraré. Aunque tenga que buscarla en cada rincón del monte Amon, la encontraré. Decidido, Siegfried se volvió hacia el Dragon King. Gracias por salvarme. Pero no puedo quedarme aquí. Necesito encontrar a mi esposa. Entiendo cómo te sientes, pero sería mejor esperar un poco más. Con un par de horas bastará. Pero, hay demasiados ángeles afuera. Si te atreves a salir, no solo te matarán, sino que podrías conducirlos directamente a nuestra aldea. Así que, por favor, espere al menos unas horas por nuestro bien. Entiendo, Siegfried no tuvo más remedio que dar un paso atrás por ahora. Después de todo, les debía la vida, así que no podía cometer una imprudencia que pusiera en peligro su aldea. Pero me iré dentro de unas horas, eso dependerá completamente de ti. Gracias. Por cierto, aún no nos hemos presentado. Me llamo Draculius, un guerrero de esta aldea. Mi nombre es Siegfried van Proa. Después de presentarse, Siegfried sintió curiosidad por saber qué tan poderoso era su salvador, por lo que mostró su runa de perspicacia a Draculis para examinar las estadísticas de este último. Draculis, el guerrero más fuerte de la aldea Dragonkin en el monte Amon. Él maneja una lanza enorme con una habilidad inigualable y posee una formidable destreza en el combate. Tipo. PNJ. Raza. Dragonkin. Edad. 566. Clase. Lanzas de dragón. Nivel 333. Nivel. Maestro. Nota. Un guerrero que dedicó toda su vida a entrenarse en el arte de la lanza. Ha fusionado las técnicas ancestrales de su aldea con las únicas que desarrolló, creando un estilo de lucha único. Sin embargo, nunca ha traspasado los límites del monte Amon, por lo que permanece desconocido para el mundo. Un maestro. Siegfried se sorprendió al darse cuenta de que Draculis era un maestro. El mundo era vasto y allí se escondían muchos guerreros poderosos. Resultó que Draculis era uno de ellos. Bueno, supongo que tiene sentido. Los dragonantes son la raza más poderosa entre los hombres bestia. A Siegfried no le extrañó que Draculis fuera un maestro. Entre los hombres bestia, los dragonantes eran considerados los más poderosos, así que no era extraño que uno de ellos fuera un maestro. Su nivel es bastante bajo para ser un maestro, pero desprende un aura increíblemente fuerte. Me lo estoy imaginando. Se preguntó. Timbre. De repente, una notificación apareció ante sus ojos, interrumpiendo su hilo de pensamientos. Alerta. El camino del Rey Supremo ha activado una misión. Alerta. Has recibido una nueva misión. Guerrero sin nombre. Lo último que Siegfried esperaba era recibir una misión, pero aún así hizo clic en ella para verificar los detalles de la misión. Me pregunto qué es esta búsqueda. Los detalles de la misión fueron los siguientes: guerrero sin nombre. Une fuerzas con el guerrero Dragonkin, Draculis, para expulsar a los ángeles que ocupan el monte Amon. Tipo. Misión especial. Progreso. 0%, 02. Expulsar a los ángeles del monte Amon. Derrota de Draculis en un duelo. Recompensa. Recluta de Draculis. Nota. El guerrero Dragonkin, Draculis, desea abandonar su aldea y demostrar su fuerza al mundo para obtener el reconocimiento que merece desde hace mucho tiempo. ¡Guau! Exclamó Siegfried tras leer la misión. Una misión que ofrecía la oportunidad de reclutar a un maestro. Esta era una oportunidad increíble para reforzar el poderío militar del reino proatino, y la oferta era particularmente buena para Siegfried, ya que estaba recorriendo el sendero del Rey Supremo. Tengo que reclutarlo como sea. Siegfried tomó una decisión casi al instante. El emperador Stuttgart comandaba 9 maestros, y debía haber más maestros desconocidos para Siegfried. Para lograr su objetivo final de liberarse de la influencia del emperador, debía reclutar a Draculis a toda costa. Está bien. Me quedaré con él por ahora. Justo cuando Siegfried tomó una decisión, ¿Van Proa? Draculis ladeó la cabeza, intrigado. Luego preguntó. Si no recuerdo mal, Van es un segundo nombre de la realeza, ¿no? ¿Eso significa que eres de sangre real? Sí, es correcto. Soy el rey del reino proatino, respondió Siegfried. ¿Dice el reino proatino? Draculis repitió el nombre desconocido. Luego dijo. Conozco poco del mundo más allá de esta montaña, así que desconozco ese reino proatino del que habla. Esta vez, Siegfried no se ofendió. Draculis simplemente desconocía el mundo exterior, y no era como si menospreciara al reino proatino. ¿Qué clase de nación gobiernas? Preguntó Draculis.
Una gran potencia en ascenso, respondió Siegfried con confianza. Oh. Recientemente ha ganado un reconocimiento significativo en todo el continente. Ah, ¿sí? Y, sin embargo, un rey de semejante nación estaba inconsciente en un lugar como este. Bueno, verás, y Siegfried procedió a explicar cómo terminó en el monte Amón. Ah. Así que eso fue lo que pasó. Y sospecho que también por eso los ángeles tomaron el monte Amón, para evitar la destrucción de la espada. Eso tiene sentido. Por ahora, necesito encontrar a mi esposa. Una vez que lo haga, debo llevar la espada al cráter del volcán y fundirla. Si me lo permites, ¿puedo acompañarte? Preguntó Dráculis de repente. ¿Eh? Lo que intentas hacer es por el bien de este mundo, ¿no es así? Así es. Entonces, ¿no es justo que te ayude? No sé cuánto puedo ayudarte, pero deseo ayudarte. Eso significaría mucho para mí, respondió Siegfried, inclinando la cabeza en señal de gratitud. Luego pensó. Este tipo es realmente genial. No fue fácil encontrar personas dispuestas a defender lo correcto en un mundo tan brutal e implacable. Pero aquí estaba Dráculis, un guerrero honorable, que estaba dispuesto a luchar por lo que era correcto. Un Dragon King con un fuerte sentido de la justicia, maldita sea, eso es genial. Siegfried no pudo evitar sonreír mientras miraba al guerrero frente a él. Por alguna razón, Dráculis se parecía al legendario guerrero Guan Yu solo en su apariencia. Por ahora, esperemos unas horas para evitar exponer nuestra aldea. Cuando llegue el momento, nos iremos juntos, dijo Dráculis. De acuerdo. Ah, ¿y? ¿Hay algún dispositivo de comunicación o una puerta de transposición cerca? Preguntó Siegfried. No, no hay ninguna. Ah, lo entiendo. Con eso, Siegfried abandonó la idea de contactar directamente con el reino proatino. En lugar de eso, decidió cerrar la sesión brevemente para enviar un mensaje a Seungu. Supongo que simplemente dejaré un mensaje por ahora. Con todo el monte Amón bajo el control de los ángeles, Siegfried no tuvo más remedio que movilizar sus propias fuerzas. Unas horas más tarde, creo que los ángeles se han ido. Ya deberíamos poder salir sin peligro. Está bien. Justo cuando Siegfried estaba a punto de seguir a Dráculis, me siento tan mal, necesito un poco de sopa para la resaca. El capitán Alfred, que estaba tendido en el suelo como un cadáver, de repente volvió a la vida como un zombi. Una sopa de pollo con un montón de chile en polvo y pimienta negra me sentaría de maravilla, ¿eh? ¿Dónde demonios estoy? Masculló el capitán Alfred, parpadeó, se frotó los ojos y observó su desconocido entorno. Parecía estar tan borracho que se había olvidado por completo del derribo de la aeronave. Si se le hubiera concedido el beneficio de la duda, podría decirse que sufrió pérdida de memoria a corto plazo a causa del accidente. Como si me importara. A Siegfried no le interesaba la condición del viejo capitán. Sí, el accidente esta vez no fue culpa del capitán Alfred, pero aún así, parece que tu compañero está despierto, dijo Dráculis. ¿A quién le importa? Debería haber muerto en lugar de aferrarse a la vida de esa manera, dijo Siegfried con frialdad. HMM. Es un tipo sin remedio, lo juro. Siegfried apenas le dirigió una mirada al capitán Alfred cuando pasó junto a él. El viejo capitán era una causa perdida, e incluso su propia familia lo había abandonado, por lo que no había motivos para que Siegfried le prestara atención. ¿Eh? ¿No eres el mismo mocoso de hace 2 años? Preguntó Alfred, entrecerrando los ojos y frunciendo el ceño. Parecía que su memoria aún estaba nublada. Podría haber jurado que vuelve a dormir. ¡Bam! Siegfried le dio una patada en el trasero, enviándolo volando hacia la pared. ¡Week! El capitán Alfred se estrelló contra la pared antes de desplomarse hacia atrás, quedando inconsciente una vez más. ¿Debería matarlo ya? Gruñó Siegfried, mirando al viejo piloto. Estaba ansioso por pisotearlo hasta tirarlo al suelo. Alfred era molesto, arrogante, desvergonzado y completamente inútil. Pero esta vez, sorprendentemente, el accidente no fue culpa suya. La aeronave se estrelló tras ser derribada por los ángeles, y no por la imprudencia de Alfred. Así que decidió dejarlo pasar por esta vez. TSK. ¿Qué hacen los fantasmas? ¿Por qué no se llevan a esta escoria al más allá de una vez? Se quejó Siegfried. Jaja, Dráculis rió entre dientes mientras veía a Siegfried desahogar su ira. Lo decapitaré personalmente en el momento en que vuelva a cometer un error, gruñó Siegfried. Con eso, chasqueó la lengua y salió con Dráculis. Había muchos Dragon Kings en la aldea, y casi todos estaban armados con diferentes tipos de armas.
Claramente, la invasión del ángel puso al pueblo en alerta máxima. ¿Están todos aquí?, preguntó Dráculis. Sí, señor. Los Dragon King respondieron al unísono. Había unos 50 guerreros en total. Aunque no eran muchos, cada uno de ellos era lo suficientemente poderoso como para rivalizar con un escuadrón entero de caballeros. Nuestra misión es localizar a la reina Brunilda, esposa del rey Sigfrido van Proa. Es una elfa de un llamativo cabello rojo, así que la reconocerás al instante. Sí, señor. Desalojar. Con esto, Siegfried, Dráculis y los guerreros Dragon King partieron del pueblo. Una espesa niebla cubría la entrada del pueblo. Ah, ¿sí? Es una niebla hecha con magia. Siegfried dedujo rápidamente que la niebla era una barrera para ocultar la aldea de los forasteros. De no haber sido por esta medida protectora, la aldea no habría escapado a la mirada de los ángeles. Manténganse alerta. No sabemos cuándo atacarán, advirtió Dráculis. Sí, señor. Con esto, se aventuraron a través de la niebla y se adentraron en el bosque. Si continuamos por este camino, llegaremos al lugar donde te encontré por primera vez, dijo Dráculis. Es posible que tu esposa esté cerca, pero buscarla no será fácil. Estoy consciente de ello. Siegfried activó la clarividencia de Inzaghi y miró a su alrededor mientras caminaba junto a los Dragon Kings. Como todo el monte Amon estaba bajo la ocupación del ángel, esta habilidad resultó invaluable. Ya vienen, dijo Siegfried señalando hacia adelante. ¿Qué quieres decir?, preguntó Dráculis. 3 ángeles se acercan desde esa dirección. ¿Cómo lo sabes? No siento nada. Puedo ver cosas con este monóculo. A juzgar por su dirección y velocidad, llegarán aquí en unos 5 minutos. Ah, ¿sí? Tienes un artefacto muy interesante. Está bien, confiaré en ti. Con esas palabras, Dráculis ordenó a sus guerreros. Prepárense para la batalla. Aquí nos enfrentaremos al enemigo. Sí, señor. Los Dragon King se escondieron rápidamente y acecharon la emboscada. Bueno, ahora veamos cómo pelea este tipo. Siegfried sentía curiosidad por lo que Dráculis era capaz de hacer, así que decidió no unirse a la batalla de inmediato. En cambio, observaría a Dráculis en acción. ¿Por qué? Todo fue porque Siegfried sabía que observar a otro maestro en batalla siempre sería una valiosa experiencia de aprendizaje. Por fin llegaron los ángeles. Mátenlos a todos. A la orden de Dráculis, los guerreros Dragon King cargaron contra los ángeles. ¿Podrán ganar?, se preguntó Siegfried. Tenía sus dudas. Era increíblemente difícil luchar contra los ángeles sin poder divino, así que no creía que sus ataques fueran efectivos contra ellos. Sin embargo, casi inmediatamente se demostró que estaba equivocado. Incluso sin poder divino, los guerreros Dragon King lucharon fácilmente contra los ángeles. ¿Qué? ¿Cómo es posible? Siegfried estaba atónito y no entendía lo que estaba pasando. Era casi imposible dañar a los ángeles sin usar el poder divino, pero los guerreros Dragon King parecían ser capaces de infligirles daño. Bueno, eso es todo, pensó Siegfried mientras dirigía su atención a Dráculis. Ha llegado el momento de vuestro juicio, ángeles caídos, dijo Dráculis. Manejaba su enorme lanza con increíble facilidad, haciéndola parecer tan ligera como un palillo. Además, parecía tan hábil en el manejo que la lanza se movía con extrema suavidad. ¡Puuk! ¡Puuk! Él apuñaló a los ángeles con su lanza, empalándolos uno tras otro. Zumbido. Entonces, Dráculis giró repentinamente y golpeó a los ángeles con su cola gruesa y poderosa. ¡Ah! ¡Cu! Los ángeles se derrumbaron. ¡Eup! Dráculis abrió sus mandíbulas y respiró profundamente antes de lanzar su aliento hacia los ángeles. ¡Fuaa! Llamas salieron disparadas de su boca, envolviendo a los ángeles en un infierno ardiente. ¡Aaak! ¡Cuá! Los ángeles fueron empalados por la lanza, golpeados por la cola y luego quemados vivos por el aliento de fuego hasta que quedaron carbonizados hasta quedar irreconocibles. ¿Ah, sí? Siegfried quedó impresionado por la despiadada eficacia con la que Dráculis mataba a los ángeles, y no podía dejar de admirar el poder puro que demostraba el guerrero Dragon King. Los movimientos de Dráculis carecían casi por completo de fintas y artimañas. Sus ataques eran directos. No, la palabra honesto sería más adecuada para describirlos. Sin embargo, fueron ejecutados con una fuerza devastadora y una velocidad cegadora que hizo casi imposible para los ángeles bloquearlos. Sus ataques parecen rudos y brutales, pero en realidad ataca con precisión milimétrica. Cuando desata su fuerza sobre sus enemigos, se asegura de que el ataque los acabe.
Este tipo es sin duda un crack. Siegfried estaba convencido de que Draculis había pasado por un nivel avanzado de entrenamiento, muy parecido a los maestros que había conocido en el pasado, como Betelgeuse y Shakiro. Aún no había visto todo el poder de Draculis, ya que esto era simplemente una escaramuza y no una batalla en toda regla, pero podía decir incluso desde este breve encuentro que Draculis era innegablemente fuerte. Bien hecho, dijo Siegfried, acercándose a Draculis. No fue nada, respondió Draculis con indiferencia. Pero, ¿cómo derrotaste a los ángeles tan fácilmente? Se supone que es casi imposible derrotarlos sin poder divino. Llevamos la sangre de dragones en nuestras venas. Los Dragonkin eran una subespecie de dragones, por lo que naturalmente compartían similitudes genéticas con sus poderosos ancestros. ¿Y eso qué tiene que ver con esto? El deber que el Creador les encomendó a los dragones era mantener el equilibrio en este mundo y repeler a los invasores externos. Por eso, los ataques de nuestra especie son particularmente efectivos contra invasores ajenos a este mundo. Oh, los ángeles también son considerados forasteros. Así que, incluso sin poder divino, nuestros ataques les afectan de forma natural. Siegfried lo pensó y se dio cuenta de que tenía todo el sentido. ¿Por qué los ángeles se esforzaron tanto en cazar dragones usando a los cazadores de dragones cuando los dragones no tenían poder divino? La respuesta era simple. Los dragones no necesitaban poder divino para luchar contra los ángeles. De hecho, podían derrotarlos con mucha más eficacia que los humanos. Todo tiene sentido ahora, pensó Sigfrido. Por fin comprendió por qué los ángeles estaban tan desesperados por exterminar a los dragones. ¿Hay más enemigos por aquí?, preguntó Draculis. No, ya no quedan más por aquí, respondió Sigfrido. Bien. Entonces, reanudemos la búsqueda. Bueno. Una vez terminada la escaramuza, Siegfried comenzó una vez más a recorrer el área cercana al lugar del accidente del dirigible en busca de Brunhilde. La búsqueda no fue nada fácil. Lo único que quedó en el lugar del accidente fueron los restos dispersos de la aeronave, y no había ni un solo rastro de Brunhilde. Por favor, ten cuidado, tienes que tener cuidado, rezó Siegfried. Cuanto más se prolongaba la búsqueda, más ansioso estaba. ¿Brunhilde resultó herida? ¿La capturaron los ángeles? ¿O murió en el accidente? Mientras estos terribles pensamientos empezaban a nublar su mente, Draculis dijo: quizás sería prudente tomar un descanso. Ya han pasado 10 horas. ¿10 horas? ¿Ya ha pasado tanto tiempo? Siegfried miró la hora y se sorprendió. Draculis tenía razón, pues habían pasado 10 horas desde que empezaron la búsqueda. Estaba tan desesperado por encontrar a Brunhilda que perdió por completo la noción del tiempo. Sí, descansemos un poco, dijo Siegfried, apoyándose en una roca. El cansancio de haber jugado tanto tiempo finalmente estaba pasando factura. No te preocupes demasiado. Estoy seguro de que tu esposa sigue viva, dijo Draculis con un tono tranquilo y tranquilizador. Yo también lo creo, respondió Siegfried con firmeza. La idea de que Brunhilda muriera no era algo que él siquiera quisiera imaginar. Se negaba a aceptar que tal cosa fuera posible. ¿Qué te parece si dormimos un poco? Sería bueno que nos turnáramos cada hora para vigilar. Eso suena como una buena idea. Descansa primero. Yo haré guardia. Entonces, aceptaré tu oferta. Adelante. Gracias a la amable consideración de Draculis, Siegfried pudo tomar un breve pero muy necesario descanso. Espera un poco más. ¿Llegaré pronto? Fue entonces. Siegfried frunció el ceño después de notar algo encima de él. Un pájaro de aspecto extraño posado en la rama de un árbol encima de él lo miraba fijamente. Era un pájaro enorme, casi del tamaño de un águila, y las águilas eran aves mucho más grandes de lo que la mayoría de la gente podía imaginar. Sus plumas tenían un tono rojo intenso, como si estuvieran en llamas, su pico brillaba de un amarillo dorado y su cola era tan vibrante y extravagante como la de un pavo real. Sin embargo, lo más impactante de todo eran sus ojos. Sus radiantes ojos brillaban con un brillo etéreo que les daba un aire misterioso, pero sus largas y elegantes pestañas los hacían lucir de una belleza impactante. Es un pájaro muy bonito, murmuró Siegfried. Impresionado por la majestuosa apariencia del ave, Siegfried le dirigió su runa de perspicacia para examinarla más de cerca. Simplemente tenía curiosidad y quería saber el nombre a esa llamativa criatura. Fénix, un pájaro mítico que pasa por un ciclo interminable de muerte y resurrección. Se dice que nació de la llama primordial y es la única criatura conocida que ha trascendido los grilletes de la mortalidad. Esta ave es extremadamente rara.
No se encontraría ni siquiera recorriendo el continente. Tipo. Criatura neutral. Calificación. Mítica. Nivel. Inmensurable. HP. Infinito. Raza. Aviar. Nota. Capturarlo es casi imposible. Si alguna vez te encuentras con uno, considera tomar una foto como prueba. ¿Qué? Siegfried Jade se incorporó de golpe al darse cuenta de que el enorme pájaro que lo miraba no era otro que un fénix. Un momento. Un fénix. Para derrotar al Caballero Azul de la Muerte, necesitaba invocar al avatar de la vida, Terra, pero uno de los componentes clave para ese ritual era un fénix. ¿Qué? ¿Qué ocurre? Preguntó Dráculis. Mira. Que eso es un PvE. Siegfried se puso inmediatamente de pie y, hablando en voz baja, hizo un gesto sutil hacia la rama que estaba sobre él, pues tenía miedo de asustar al pájaro mítico. Ah, un fénix, respondió Dráculis sin mucho entusiasmo. Es un fénix. Sí, puedo verlo. No te sorprende. Los veo de vez en cuando. ¿Qué? Parece habitar en el monte Amón. Creo que lo veo 1 o 2 veces al mes. Lick. Siegfried quedó completamente atónito al escuchar que esta ave mítica, que era tan rara que ni siquiera buscando por todo el continente se podría garantizar haber visto una, simplemente vivía casualmente en esta montaña. Tenemos que capturarlo, dijo Siegfried. El fénix es absolutamente esencial si queremos evitar que este mundo sea consumido por la muerte. Capturarlo sería imposible. Aún así. Al menos tenemos que intentarlo, dijo Siegfried antes de levantarse lentamente. Fue entonces. Zumbido. Siegfried se levantó del suelo y se abalanzó sobre el fénix. Te estoy atrapando. Esta era su única oportunidad de atrapar a esta ave mítica, así que no podía dejarla escapar. Así que, sin dudarlo, intentó atraparla. Sin embargo, la velocidad de reacción del fénix fue mucho más rápida de lo que Siegfried esperaba. Destello. Un rayo de luz carmesí brilló en un instante y. Siegfried parpadeó confundido. El fénix, que había estado posado en la rama hacía apenas unos momentos, había desaparecido sin dejar rastro. ¿A dónde se fue? Tan pronto como Siegfried aterrizó en el suelo, examinó frenéticamente sus alrededores, pero el fénix no estaba a la vista. ¿Qué demonios? Está allí, dijo Dráculis con calma mientras señalaba en una dirección específica. Efectivamente, el fénix ahora estaba posado lejos, inclinando su cabeza mientras miraba con curiosidad a Siegfried. ¿Cuándo llegó allí? ¿Se teletransportó? Se preguntó Siegfried. El fénix estaba posado en una rama que estaba al menos a 20 metros de la rama anterior. Capturar al fénix es imposible. Incluso entre los míos, muchos lo han intentado, pero ninguno lo ha conseguido, aconsejó Dráculis. Tal vez fue un problema de habilidad, se quejó Siegfried en respuesta. De nada. Bueno, yo soy diferente. En el momento en que Siegfried terminó de hablar, se disparó hacia adelante como una bala y cargó directamente hacia el fénix en la distancia. Lo congelaré si es necesario. Siegfried activó el abrazo de la desesperación e invocó una ráfaga de espadas de aura radiante imbuidas de energía de atributo agua. Además, estaba preparado para activar el cero absoluto en cualquier momento. No importaba lo rápido que fuera el fénix, no había forma de que pudiera escapar de las debilitantes desventajas de lentitud. Jojo, solo terminarás frustrándote, dijo Dráculis, sacudiendo la cabeza como si ya supiera exactamente cómo terminaría esto. Lo atraparé. Pase lo que pase, atraparé a ese pájaro. Siegfried desató miles de espadas de aura contra el fénix, pero, destello. El fénix desapareció una vez más. Otra vez. Oh, vamos. Justo cuando Siegfried estaba furioso, plaf. Sintió que algo caía sobre su cabeza, lo que le hizo estirarse para tocarlo. Y luego, espera, ¿qué demonios? Imposible. Esto es. Murmuró Siegfried, confundido. Entonces su rostro se contorsionó al darse cuenta de lo que era. Caca. El fénix se teletransportó encima de él y se cayó sobre su cabeza antes de escapar. Cucú. Cucú. Por si fuera poco, el fénix piaba burlonamente desde una rama. Era como si se riera de Siegfried. Pequeña mierda. Siegfried se limpió la cabeza con la manga mientras miraba fijamente al fénix. Juro que voy a arrancarte todas y cada una de las plumas, destriparte, rellenarte con arroz glutinoso, ginseng, azufaizo, y cocerte a fuego lento en una olla hasta que se te caiga el hueso. Estás jodidamente muerto, bastardo. Siegfried pateó el suelo una vez más y cargó directamente hacia el fénix.
Tal como lo predijo Dráculis, Siegfried no pudo atrapar al Fénix. Utilizó todas sus habilidades en un intento desesperado por capturar a la esquiva ave mítica. En el proceso, casi la mitad de los árboles a su alrededor habían sido arrasados, lo que demostraba su seriedad. En un momento, incluso intentó atrapar al Fénix dentro del mundo de la desesperación, pero también falló. El Fénix nunca le permitió acercarse lo suficiente para activar alguna habilidad, ya que su teletransportación no tenía tiempo de reutilización ni límite de alcance. Siegfried incluso intentó usar ondas de opresión para evitar que el Fénix se teletransportara, pero fue completamente inútil contra el pájaro mítico. Después de casi 2 horas de jugar al gato y al ratón, Siegfried se quedó sin aliento. Por otra parte, el Fénix batía sus alas, como si se burlara y se mofara de él abiertamente. Así que es realmente imposible atrapar. Solo entonces Siegfried se dio cuenta plenamente de que Dráculis no exageraba cuando decía que el pájaro mítico era imposible de atrapar. El Fénix era tan rápido que era casi intocable, lo que hacía imposible atraparlo. Por otra parte, si una criatura tan mítica como el Fénix pudiera ser capturada tan fácilmente, entonces sería bastante irónico. Maldita sea, mi suerte está en la cuneta desde que me subí a esa maldita aeronave. Desde que se reencontró con el capitán Alfred, las cosas habían ido mal para Siegfried. Se topó con una desgracia tras otra, y las cosas no salían como él quería. Ese maldito viejo debe haberme robado la suerte, fue entonces. Notó que un punto verde, detectado por la clarividencia de Inzadi, había aparecido en su minimapa. Era Brunilda. Está cerca. Son 1,5 kilómetros como máximo. En ese momento. Espera. Voy a buscarte. Gritó Sigfrido al pájaro mítico antes de darse la vuelta y correr hacia donde se encontraba Brunilda. Tenía que moverse rápido. ¿Por qué? Todo fue porque un grupo de ángeles perseguía a Brunilda. Por molesto que fuera ese maldito Fénix, rescatar a Brunilda era su máxima prioridad. ¿A dónde vas? Gritó Dráculis tras él. Mi esposa está allí. Respondió Sigfrido. Entonces vayamos juntos. Dráculis reunió apresuradamente a los guerreros Dragonkin y siguió justo detrás de Siegfried. Uf. Brunilde exprimió cada gramo de fuerza que le quedaba en su maltrecho cuerpo mientras corría desesperadamente lejos de sus perseguidores. Así como Siegfried y el capitán Alfred sobrevivieron milagrosamente, ella también sobrevivió al accidente. Sin embargo, sufrió heridas graves. En cuanto recuperó el conocimiento, comenzó a buscar a Siegfried mientras bebía pociones para recuperarse. Mientras lo buscaba, los ángeles la vieron y la persiguieron sin descanso. Desde entonces, no había podido descansar ni un segundo, pues tuvo que luchar por su vida sin parar. Brunilda corrió por su vida mientras los ángeles la perseguían. El esfuerzo constante no le dio ni un instante para curar sus heridas. Luchó 24 horas, día y noche, en un intento desesperado por sobrevivir. De no haber sido por la espada de la llama sagrada que Quandt forjó para ella, la habrían capturado hace mucho tiempo. La espada transformó su maná en una hoja de aura imbuida de poder divino, permitiéndole aniquilar a los ángeles. Pero ella estaba llegando a sus límites. Brunilde se tambaleó y casi se desplomó al suelo, pero logró mantenerse en pie usando la espada de la llama sagrada como muleta. Este maldito miserable, ya te habríamos destrozado las extremidades si no hubiera sido por las órdenes de capturarte vivo. Los ángeles la rodearon en un instante. Ya no puedo moverme, pensó Brunilde, con la mente nublada por la desesperación. Intentó mantenerse erguida, pero eso mismo ya era un desafío. Sentía el cuerpo pesado como el plomo, y su fuerza de voluntad ya no era suficiente. Uno de los ángeles mostró una sonrisa escalofriante y dijo: dijeron que no te mataran, pero nunca dijeron que no podíamos cortarte en pedazos. Otro levantó una guadaña y sonrió con sorna. No te mataremos. Pero te haremos desear estar muerto. Lentamente, los ángeles se acercaron a ella, preparando sus armas para cortar su carne. Estallido. Se oyó un único disparo. Ruido sordo. Un ángel que avanzaba hacia Brunilda se desplomó con un agujero en el cráneo. Sigfrido descendió del cielo y les gruñó a los ángeles. ¿Se han vuelto locos? Querido. Brunilde estaba tan agotada que apenas podía pronunciar palabra. Todo estará bien ahora. Me alegro de que estés vivo. Miel, descansa un poco ahora. La atrajo hacia su abrazo antes de girarse hacia los ángeles con su más 16 agarre del vencedor en la mano. Luego ocurrió una masacre. Guau. Los ángeles no pudieron oponer resistencia al enfurecido Sigfrido.
Cada golpe de su agarre del vencedor más 16 transmitía su furia mientras masacraba indiscriminadamente a los ángeles. Draculis observó con asombro. Esperaba que Siegfried fuera fuerte, pero no esperaba que fuera tan fuerte. Increíble, no esperaba que fuera tan fuerte, murmuró Draculis con asombro. No pudo evitar mirar con asombro cómo Siegfried aniquilaba a los ángeles. Así como Siegfried reconoció la destreza marcial de Draculis, él también reconoció la destreza marcial del anterior. Justo entonces, Kueok. La cabeza del último ángel que quedaba fue destrozada y su materia cerebral quedó esparcida por todo el suelo. La batalla había terminado. Siegfried se giró lentamente hacia los dragones, y los poderosos guerreros dragones se estremecieron al ver su rostro. Su rostro tras masacrar a los ángeles era tan aterrador que no sería extraño que alguien lo confundiera con la parca. Sin embargo, su aterrador rostro solo duró un segundo. ¿Estás bien? Ven aquí. Su expresión aterradora se suavizó al volverse hacia Brunilda. La parca no estaba a la vista. En cambio, parecía un esposo amable atendiendo a su esposa herida. Estoy bien, solo exageré un poco, respondió Brunilde débilmente. Ya estás a salvo, la tranquilizó Siegfried con dulzura antes de cargarla en brazos. Luego, se volvió hacia Draculis y preguntó: ¿sería posible que descansáramos un rato en tu aldea? Por supuesto, asintió Draculis con facilidad. Para el Dragón King estaba claro que Brunilde necesitaba recibir un tratamiento adecuado y descansar, por lo que no tuvo ningún problema en brindarles su hospitalidad. Gracias a la hospitalidad de Draculis, Siegfried y Brunilde pudieron descansar en la aldea Dragón King y curar sus heridas de forma segura. Brunilda se desplomó por agotamiento y cayó en un sueño profundo en el momento que llegaron al pueblo. Me alegro mucho de que no le haya pasado nada grave, pensó Siegfried mientras la miraba con una mezcla de alivio y preocupación. No había sufrido lesiones graves y había evitado el peor escenario posible: caer y morir. Si ella hubiera muerto, entonces habría sido algo insoportable para Siegfried. Nunca. No te dejaré morir. Siegfried se negó a imaginar un mundo sin ella. Una vez que terminó de atenderla, se sentó con Draculis para discutir los próximos pasos. El objetivo de Siegfried era arrojar la espada sagrada Fénix al cráter de lava en la cima del monte Amón. Mientras tanto, el objetivo de Draculis era expulsar a los ángeles de su tierra natal. En otras palabras, sus objetivos se alinearon, ya que ambos tenían que eliminar a los ángeles que se apoderaron de la montaña. ¿Cómo planeas proceder a partir de aquí?, preguntó Draculis. Me abriré paso entre los ángeles y alcanzaré la cima, respondió Sigfrido. Pero no será fácil. Los ángeles que encontramos antes no eran tan fuertes, pero los que están en la cima serán una historia completamente diferente. Los ángeles con los que te toparás se volverán más fuertes cuanto más alto asciendas. Y el monte Amón está repleto de monstruos temibles. Estoy consciente de ello. Y lo que es peor, incluso esos monstruos obedecen las órdenes de los ángeles. Esta montaña se ha vuelto mucho más peligrosa que antes. Aún así, tengo que abrirme paso entre ellos y alcanzar la cima. Destruir al Fénix no es una opción. Es algo que debo hacer, dijo Siegfried con voz firme y resuelta. No estoy tratando de detenerte, pero mis camaradas estarán aquí pronto. ¿Tus camaradas? Todos ellos poseen poder divino, por lo que pueden luchar contra los ángeles. En ese caso, quizá tengamos una oportunidad, murmuró Draculis. Luego, reflexionó unos segundos antes de decir: entonces nosotros, los dragonantes, lucharemos a tu lado. Gracias. No hace falta que me lo agradezcas. Este es nuestro hogar. No nos quedaremos de brazos cruzados y dejaremos que caiga en manos de esos ángeles caídos. Entonces deberíamos descansar hasta que lleguen mis compañeros. Suena bien. Siegfried ya había enviado mensajes a sus compañeros en el mundo real, por lo que era solo cuestión de tiempo antes de que llegaran refuerzos. Hasta entonces, tenía que descansar y recuperarse para la batalla que le esperaba. Primero derretiré el Fénix, y luego, ya verás, maldito pájaro gigante, gruñó Siegfried para sus adentros. Estaba furioso después de que el mítico pájaro hubiera estado jugando con él durante más de 2 horas. Ya no se trataba solo de invocar a Terra. Ahora era un asunto personal, e iba a capturar a esa ave mítica, aunque fuera lo último que hiciera. Casi al mismo tiempo, parece que los aventureros se están reuniendo al pie de la montaña, hermano. En la cima del monte Amón, el arcángel Auriel, que en ese momento poseía el cuerpo de una anciana, recibió el informe de uno de sus ángeles subordinados. Ya veo, así que realmente pretenden destruir a Fénix. Son muchos, hermano.
Necesitaremos refuerzos para defendernos. Eso está fuera de cuestión. Sabes tan bien como yo que no es fácil para nuestros hermanos y hermanas descender a este mundo. Pero, hermano. Estos paganos jamás nos vencerán. Te prometo que ni uno solo de los nuestros perecerá. HMM. Para ser más preciso, sí, dijo Auriel. Luego, hizo una pausa antes de continuar. Somos invencibles. ¿Qué quieres decir con eso, hermano? Lo entenderás cuando comience la batalla. Así que no te preocupes por las dudas. Concéntrate en exterminar a esos malditos paganos después. Está bien. El ángel se sintió incómodo por alguna razón, pero decidió confiar en Auriel y concentrarse en la tarea que le habían encomendado. Dado que un arcángel había hablado con tanta certeza, seguramente tenía que haber una razón detrás de ello. A la mañana siguiente, Kyung. El dueño es un gamberro. Y un nim. Taesun, opa. Abuelo. Taesun. Yerno. Quiero decir, sobrino. Siegfried se reunió con Amchi, Seung-gu, Jong Seol-hwa, Gosran, Daytona y Jong Tae-pung. Además, trajeron consigo a más de 5.000 aventureros, entre ellos miembros del gremio triturador de cabezas y paladines de la Iglesia de los Héroes. Acudieron sin dudarlo en cuanto supieron que Siegfried necesitaba ayuda. Vaya, hay tanta gente aquí. Siegfried se quedó incrédulo después de ver la gran cantidad de aventureros que habían venido aquí para ayudarlo. Apenas dedicaba tiempo a gestionar el gremio triturador de cabezas y la Iglesia de los Héroes. Estaba ocupado resolviendo una crisis tras otra, apagando incendios aquí y allá. Y sin embargo, allí estaban. 5.000 personas se habían reunido para él. El gremio triturador de cabezas acababa de ser reconocido como uno de los 10 mejores gremios del continente. Sin que Siegfried se diera cuenta, poco a poco fueron creciendo tanto en fuerza como en número hasta convertirse en una fuerza formidable. Gracias a eso, Sigfrido ahora pudo diseñar adecuadamente una estrategia para atacar el monte Amón. Dividió a los aventureros en 3 grupos que asaltarían la montaña. Este fue el alcance de su estrategia, ya que la batalla era bastante sencilla. A diferencia de los asedios comunes, los ángeles no se molestaron en instalar cañones ni fortificaciones defensivas. Aparte de aprovechar el terreno natural del monte Amón, no se molestaron en fortificarse. Liderando a los miembros de su gremio, Siegfried avanzó hacia la cima de la montaña. Vamos a mudarnos. Mientras marchaba, Siegfried notó que algo no iba bien. ¿No están siendo demasiado descuidados? Activó la clarividencia de Inzag y examinó rápidamente el campo de batalla. Confirmó que había unos 500 ángeles más adelante. Esto hizo que Siegfried inclinara la cabeza confundido. Sus fuerzas solo sumaban casi 1.700, lo que era 3 veces más que el número del enemigo. ¿No deberían estar retirándose ahora mismo? En efecto, algo parecía extraño, pero Siegfried decidió dar la orden de atacar de todos modos. Cargar. ¡Uaa! Con un estruendoso grito de guerra, los 1.700 aventureros cargaron contra los ángeles. La batalla comenzó. Arug. Guau. Q. Los aventureros arrasaron con los ángeles, arrollándolos por completo. Sin importar su poder, la diferencia numérica era simplemente demasiado grande para que pudieran superarla con fuerza individual. Los aventureros usaron su poder divino y su número para linchar sin piedad a los ángeles superados en número. ¡Ac! El último ángel dejó escapar un grito antes de caer, y eso concluyó la primera batalla. Fue una victoria abrumadora para las fuerzas de Sigfrido. Y los ojos de Siegfried se entrecerraron mientras miraba los restos de los ángeles. Definitivamente algo no estaba bien. Q. ¿Qué pasa, dueño gamberro? Ganamos. ¿No estás contento? Preguntó Amchi. Algo huele mal aquí, Q. No recuerdo que estos tipos fueran tan débiles. Tan pronto como se pronunciaron esas palabras, silbido. Una brillante columna de luz cayó del cielo, envolviendo a los ángeles caídos. Y. Silbido. Uno a uno, los ángeles muertos se estremecieron y volvieron a levantarse. Era una de las mecánicas más molestas de BNW. Resurrección. La molesta habilidad que Chaeyoung-seok, en su apogeo, una vez usó, apareció ante sus ojos. ¿Qué está pasando? Pensé que había muerto. Incluso los mismos ángeles parecían desconcertados. No podían creer que habían resucitado. Mientras tanto, la radiante luz sagrada aún brillaba sobre ellos. Y luego, oye, ¿esto es algún tipo de broma? Murmuró Siegfried. Revisó las barras de HP de los ángeles y rechinó los dientes.
Ángel caído de nivel bajo. HP. Los HP de los ángeles que estaban muertos en el suelo hace apenas unos segundos fueron restaurados por completo. Tienes que estar bromeando, Siegfried se quejó con incredulidad. Fue entonces. Hermanos y hermanas. Una voz potente resonó en todo el monte Amón. No temas a la muerte. La bendición de la inmortalidad está contigo. Lucha sin vacilar y masacra a esos herejes. Extermina hasta el último de ellos. Era la voz del arcángel, Auriel. Los ángeles se quedaron aturdidos por un rato, pero pronto se despertaron y tomaron sus armas. Herejes. El juicio del cielo te herirá. Su moral se elevó y de inmediato atacaron a Siegfried y a los demás. TSK, ¿crees que volver a la vida cambia algo? Siegfried chasqueó la lengua. Sin dudarlo, Siegfried activó Abrazo de la Desesperación y Llamas Eternas, debilitando a los ángeles resucitados. Podemos matarlos de nuevo. Mueran. Bastardos. Impulsados por las desventajas de Siegfried, los aventureros se enfrentaron a los ángeles. ¿Cuál fue el resultado? Era obvio. Una batalla ya ganada contundentemente estaba destinada a terminar con los mismos resultados. Si ya habían ganado una vez, no había razón para no ganar dos. Ak. Q. Guau. Los ángeles resucitados fueron masacrados una vez más y sus cuerpos sin vida quedaron esparcidos por todo el suelo. Fue entonces. Silbido. Una vez más, la luz divina descendió en cascada desde el cielo. ¿Otra vez y? Murmuró Siegfried mientras esperaba a ver qué pasaría esta vez. Pero entonces, oh. La bendición de nuestro Padre está sobre nosotros. Somos inmortales. Los ángeles resucitaron una vez más y atacaron a la fiesta de Siegfried. Los mataré de nuevo, pensó Siegfried, liberando acero absoluto para congelar a los ángeles. ¡Guau! En el momento en que quedaron inmovilizados, el grupo lanzó todas las habilidades de área de efecto que tenían hacia los ángeles. No hace falta decir que los ángeles fueron diezmados en un abrir y cerrar de ojos. Y así, la tercera batalla terminó con otra victoria decisiva para las fuerzas de Siegfried. Alerta. Has obtenido puntos de experiencia. Alerta. Has obtenido puntos de experiencia. Alerta. Has obtenido puntos de experiencia. Omitido, alerta. Has obtenido puntos de experiencia. Alerta. Has obtenido puntos de experiencia. El único aspecto positivo de la resurrección de los ángeles fue que aún otorgaban puntos de experiencia al ser asesinados de nuevo. Quizás por eso ningún aventurero se quejaba. Claro que se enojarían mucho si no ganaran nada con las repetidas batallas. No van a revivir otra vez, ¿verdad? O sea, resucitar 3 veces es pasarse de la raya, gruñó Siegfried, entrecerrando los ojos. Justo entonces, silbido. Como si fuera una señal, la luz radiante cayó en cascada desde el cielo una vez más, resucitando a los ángeles por tercera vez. Tienes que estar bromeando. ¿Qué demonios? Gritó Siegfried furioso. ¿Quién carajo podría imaginarse luchar contra un enemigo capaz de resucitar 3 veces? Bien. Resucita 10 veces si quieres, no, mejor 100. Me da igual. Os daré una paliza, ángeles, cada vez. Completamente harto, Siegfried condujo a los aventureros a otra batalla contra los ángeles. En este punto, esta batalla se había convertido en una batalla de desgaste con su orgullo en juego. ¿Quién se rendiría primero? ¿El que mata o el que resucita? Así, pasaron 3 horas desde la primera batalla, ja, 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 ja. Los aventureros estaban completamente exhaustos tras luchar sin parar durante 3 horas, y estaban al borde del colapso. Tras masacrar sin cesar a los ángeles resucitados, finalmente se quedaron sin poder divino. Este era el principal problema del poder divino. El maná y la resistencia se podían reponer fácilmente con pociones o hechizos. Pero el poder divino, no había manera artificial de restaurarlo. La única forma de rellenarlo era esperar a que se regenerara de forma natural. Y ese fue el preciso momento en que la marea cambió contra las fuerzas de Siegfried. Aruk. Ak. Kia. Guak. Con su poder divino agotado, los aventureros ya no podían luchar contra los ángeles. Empezaron a ser repelidos poco a poco, a medida que los ángeles los aniquilaban. La falta de poder divino hizo que los ángeles fueran casi invencibles contra las fuerzas de Siegfried, ya que ahora causaban 95% menos daño contra los seres celestiales. Maldita sea, no tengo otra opción. Al final, Siegfried tuvo que ordenar a sus camaradas que se retiraran mientras él daba un paso al frente y luchaba en la vanguardia. ¿Por qué? Todo fue porque él era el único que todavía tenía poder divino.
5 horas después. Retírense. Nos retiramos. Sigfrido no tuvo más remedio que tocar la retirada. Contrario a lo que esperaba, los ángeles no solo revivieron unas cuantas veces. No, resucitaron cientos de veces, tantas que ya había perdido la cuenta. Cada vez que revivían, atacaban a Sigfrido y sus camaradas como guerreros inmortales. Siegfried van proa poder divino. Incluso Siegfried tenía sus límites cuando se trataba de poder divino, por lo que no tuvo otra opción que retirarse. Como líder de la Iglesia de los Héroes, su poder divino se regeneraba más rápido que otros, pero ni siquiera él podía seguir el ritmo de un enemigo que era capaz de volver a la vida sin parar. ¿A dónde crees que vas? Acaba con esos paganos. Acaba con ellos. Exterminad a esos herejes. Los ángeles, armados con la inmortalidad, persiguieron a las fuerzas de Sigfrido. Malditos ángeles. Siegfried rechinó los dientes con ira después de verse obligado a huir de un grupo de ángeles débiles. Desafortunadamente, no tenía otra opción. Si continuaba librando esta guerra de desgaste contra un oponente capaz de revivir sin cesar, el único resultado que le esperaba era un completo desastre. Ya verás. Apretando los dientes con frustración, Siegfried abandonó su intento de escalar el monte Amón y retrocedió. Corran, miserables insectos. Jamás pondrán un pie en nuestro santuario. Somos victoriosos, hermanos y hermanas. La bendición de la inmortalidad nos ha protegido de los paganos. Los ángeles rugieron triunfantes y sus voces resonaron por todo el campo de batalla, mientras Siegfried huía con sus camaradas. 1 hora después, ¿eh? Así que a ustedes también les pasó. Maldita sea, Siegfried chasqueó la lengua al ver la escena que tenía ante sí tras llegar al punto de encuentro. Las tropas lideradas por Brunilda y Gráculis ya habían llegado antes que él. Parecían golpeados, maltratados y oprimidos. Resultó que las fuerzas de Siegfried no fueron las únicas que no lograron abrirse paso entre los ángeles, ya que los otros grupos habían sufrido el mismo destino que ellos. Brunilda se acercó a Sigfrido con la cabeza gacha y le dijo: Lo siento, querido, hemos fallado, ¿no? Los enemigos siguieron reviviendo, ¿no? Siegfried negó con la cabeza y respondió: ¿Eh? ¿Cómo lo supiste? ¿Te pasó a ti también? Sí. Y no había otra opción. Volvían a la vida una y otra vez, y al final me quedé sin poder divino primero, respondió Siegfried con un suspiro. Ya veo, aunque, aún me resulta difícil creerlo, incluso después de haberlo presenciado yo mismo. Brunilda no era la única que estaba desconcertada por todo el asunto. Esto no tiene sentido. Aunque sean ángeles, ¿cómo pueden resucitar eternamente? Es una abominación que desafía el orden natural. No tiene sentido. Gruñó Dráculis, furioso. Yo también lo creo, dijo Siegfried y comprendió perfectamente su indignación. Los ángeles que custodiaban su camino no eran tan poderosos. De hecho, eran tan débiles que eran fácilmente aplastados en una batalla frontal. Sin embargo, la maldita luz que los resucitaba sin importar cuántas veces murieran hacía casi imposible la victoria. ¿Cómo demonios lo lograron? Ni siquiera los ángeles deberían poder abusar de la resurrección de esta manera. Siegfried encontró todo el asunto extraño, pero no tenía otra solución. No hubo solución a su situación, y el hecho de que las interminables resurrecciones ocurrieran en los 3 campos de batalla empeoró las cosas aún más. Sin embargo, había una cosa que podía deducir de lo que había reunido hasta ahora, y era el hecho de que el que resucitaba sin cesar a los ángeles no estaba en el campo de batalla. Sería muy probable que el culpable estuviera usando cualquier habilidad que tuviera desde lejos. Pero no noté nada, entonces, ¿cómo diablos lo están haciendo? Siegfried se devanó los sesos tratando de encontrar respuestas. Al final, no hubo respuestas, así que decidió rendirse por ahora y observar. Después de todo, era muy improbable que alguien descubriera el patrón de incursión de una mazmorra con un solo intento. Así, la única opción de Siegfried ahora era lanzarse a la batalla una y otra vez hasta descubrir el secreto detrás de la resurrección interminable de los ángeles. Sigfrido continuó su campaña para liberar el monte Amón de las garras de los ángeles. Sin embargo, siempre era su bando el que finalmente sufría pérdidas y se veía obligado a retirarse del campo de batalla, no los ángeles. Avanzar a través del enemigo era completamente imposible cuando estos podían resurgir indefinidamente. Cuando había transcurrido una semana desde que comenzó la campaña y esto no funciona. No podemos seguir así. Siegfried no tuvo más remedio que convocar una reunión estratégica tras no encontrar un punto de ruptura.
Durante la última semana, no habían logrado penetrar las líneas enemigas, y aún no habían identificado al que estaba reviviendo a los ángeles. Había que hacer algo drástico, y hacerlo ya. Desafortunadamente, si incluso Siegfried estaba luchando por descubrir esto, entonces era muy probable que todos los demás también estuvieran luchando por encontrar una solución. Quizás esa fue la razón, pero nadie habló ni ofreció ideas nuevas durante la reunión. TSK, ¿deberíamos ignorar que pueden revivir y abrirnos paso por la fuerza? ¿Y si salgo corriendo y arrojo a Phoenix al cráter? Parecía una idea absurda, pero era una opción viable por absurda que pareciera. Después de todo, los ángeles ya no tendrían motivos para ocupar el Monte Amon si Sigfrido lograba fundir la espada sagrada. Fénix. El resultado no sería nada malo, pero el problema era que tendrían que sacrificar entre el 80 y el 90% de todas sus fuerzas. ¿Tengo que hacer la llamada?, murmuró Siegfried. Amchi entró en su tienda y dijo: «Q. Dueño gamberro. Tienes visita». ¿Eh? ¿Un visitante? ¿Quién es? ¿Cheon Woo-jin?, preguntó Siegfried, ladeando la cabeza, confundido. «Q. No. Entonces, ¿quién es? Q. Ven a verlo tú mismo». ¿Quién vino de visita? ¿No se me ocurre nadie que venga de visitarme desde tan lejos?, se preguntó Siegfried mientras seguía a Amchi afuera. En el momento en que posó la mirada en el visitante: «¿Qué va, pequeño? ¿Quieres que lo hagamos ahora mismo?», gruñó Siegfried con hostilidad. ¿Por qué? Todo fue porque el que estaba frente a él era graznido. 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 Nada menos que el Fénix. Tienes que estar bromeando. Oye, ¿estás aquí para burlarte de mí, cabrón? Siegfried ya estaba de mal humor después de una semana de derrotas consecutivas contra los ángeles. Y ahora, el maldito pájaro gigante había decidido aparecer de la nada para graznarle. La presión arterial de Siegfried se disparó. «Estás muerto, imbécil», gruñó Siegfried mientras se arremangaba. Entonces, sacó su agarre del vencedor más 16 y se puso serio. Iba a capturar a esa ave mítica hoy, aunque fuera lo último que hiciera. «Q. No. El dueño es un gamberro», intervino Amchi rápidamente. Luego añadió: «No creo que ese pájaro esté aquí para pelear». ¿Qué? Oye, Amchi. No tienes ni idea de lo que estás hablando, tío. ¿Tienes idea de todo lo que he pasado por culpa de ese cabrón emplumado? Q. Lo digo en serio. No entiendo bien lo que dice, pero estoy seguro de que no está aquí para pelear. Sí, claro. ¿Por qué no te vas a cagar y me dices que son brownies? Seguro que te sale más fácil convencerme de que me coma tu mierda, se burló Siegfried. Solo pensar en las 2 horas que había pasado jugando con ese maldito pájaro le ponía los pelos de punta. Q. Entonces preguntémosle al cuervo de 3 patas. ¿Eh? ¿Por qué? Q. ¿Quién sabe? Quizás el cuervo entienda lo que dice el Fénix. ¿Y qué si puede? Puedo hablar con el cuervo, ¿recuerdas? Así que si interpreta lo que me dice el Fénix, Amchi también te lo interpretará. Q. ¿Podemos siquiera tener una conversación así? Siegfried encontró todo el asunto bastante complicado, pero pensó que Amchi tenía razón. Q. Vamos a intentarlo. Amchi cree que el Fénix tiene algo importante que decirte, dueño gamberro. Después de un breve momento de contemplación, Siegfried decidió seguir el plan de Amchi. Incluso si terminara siendo jugado por el pájaro mítico, no perdería nada más que frustrarse, enojarse y tener su orgullo manchado. Así pues, sin nada que perder pero con todo por ganar, Siegfried decidió intentarlo. «Kiak». El cuervo de 3 patas pareció sobresaltado por la abrupta llamada. «Q. Oye, cuervo de 3 patas. ¿Entiendes lo que dice ese tipo, verdad?», preguntó Amchi, señalando al Fénix. Graznido. Graznido. El cuervo asintió y vio en respuesta. «Q. ¿En serio? Con eso basta. Siempre y cuando entendamos lo que dice ese tipo. Kaaya. Kaaya. Intenta hablarle». Q. Amchi y el cuervo de 3 patas parecían entenderse, a juzgar por cómo hablaban. «Oye, ¿qué dijo el cuervo?», preguntó Sigfrido. Q. Dijo que no entiende del todo al Fénix. ¿Eh? El Fénix tiene un dialecto. Q. ¿De dialecto? Pero aún puede entender al Fénix hasta cierto punto, así que no hay problema. Q. Eri. Espera pacientemente, dueño gamberro. Q.
Está bien, si tú lo dices. Siegfried dejó toda la interpretación en manos de Amchi. No tenía sentido que intentara comprender la conversación que intercambiaban estas criaturas místicas, así que pensó que era mejor mantenerse al margen. Así comenzó la conversación a tres bandas. Kyung. ¿Por qué está aquí el Fénix? Graznido. 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 Kia. Kia. Kiaak. Amchi le preguntó primero al cuervo de tres patas. El cuervo de tres patas luego le transmitió la pregunta al Fénix, y este respondió. Kaak. Kaak. Kak. El mismo proceso ocurrió, pero esta vez a la inversa. El Fénix le dijo algo al cuervo de tres patas, y este se lo transmitió a Amchi. Kyung. Así que por eso está aquí. Pero, ¿por qué? Amchi presionó para obtener más información y el ciclo continuó. La conversación comenzaría con Amchi preguntándole algo al cuervo de tres patas. El cuervo de tres patas le hablaba al Fénix, y este le respondía. El cuervo de tres patas le transmitía la respuesta a Amchi. Amchi, cuervo de tres patas, Fénix, cuervo de tres patas y, finalmente, Amchi. El ciclo continuó en ese orden. Kyung. Kyu. Kyung. Graz. 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 Kak. Kak. Kiaak. Graznido. 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 Kyu. Kyung. Siegfried no pudo seguir la conversación entre los animales, por lo que simplemente se quedó atrás y esperó a que terminaran. Unos 10 minutos después, Kyung. Ya descubrí por qué el Fénix vino a buscarte, dueño gamberro. Exclamó Amchi. ¿Ah, sí? ¿Cuál es la razón? Preguntó Sigfrido. Kyu. El Fénix ha venido a pedirte ayuda. ¿Ayuda? ¿Qué quiere? Los ángeles han capturado al polluelo del Fénix y lo están torturando. Kyung. ¿Eh? ¿Qué quieres decir con eso? Kyung. El Fénix tiene un bebé. ¿Entonces? Pero los ángeles se llevaron al polluelo mientras se iba un momento. Kyung. ¿Eh? Los ángeles están matando al pollito una y otra vez. Kyung. ¿Matar un Fénix repetidamente? ¿Es eso siquiera posible? Lo que dijo Amchi no tenía sentido. Un Fénix era un ave inmortal, así que no podía morir. Kyung. Pueden matarlo, pero volverá a la vida una y otra vez. ¿Eh? Volverá a la vida. Kyung. Ah. Siegfried entrecerró los ojos. Luego preguntó. Entonces, ¿no se supone que se llama Resunix en lugar de Phoenix? Jaja. Kiaak. No es momento para bromas. Kekek. Kyu. En fin, el Fénix necesita tu ayuda, dueño gamberro. ¿Pero por qué hacen esto los ángeles? Espera. Déjame preguntarte. Kyu. Una vez más, Amchi le hizo la pregunta al cuervo de tres patas, quien luego se la transmitió al Fénix. Kyung. Los ángeles le extraen energía al polluelo cada vez que resucita. ¿Qué? ¿Qué energía? El polluelo está sufriendo muchísimo. Kyung. Hasta un Fénix siente dolor al morir. Espera, de ninguna manera. Murmuró Siegfried. En ese momento, una revelación lo golpeó. Están usando al polluelo del Fénix para alimentar sus resurrecciones. Tenía todo el sentido. Incluso para los ángeles, seres celestiales, usar hechizos de resurrección sin cesar era imposible. ¿Y entonces? ¿El Fénix quiere que le ayudemos a rescatar a su polluelo? Preguntó Sigfrido. Kyu. Así es. De acuerdo, asintió Siegfried. Luego dijo. Si salvamos al polluelo, díganle al Fénix que tiene que ayudarnos a invocar al avatar de la vida, Terra. Dame un segundo. Kyung. Amchi transmitió las palabras de Siegfried al cuervo de tres patas, quien luego se las pasó al Fénix. Sin necesidad de traducción esta vez, el Fénix asintió profusamente en respuesta. Tomar y sacar. Tenían un trato. Bien. Entonces dejemos atrás el pasado y trabajemos juntos, dijo Siegfried con una sonrisa. Extendió su mano hacia el Fénix como gesto de buena voluntad. Kak. El Fénix extendió una de sus alas y extendió la mano para estrechar la mano de Siegfried. Kwachik. Tan pronto como la mano de Siegfried hizo contacto con el ala del Fénix, silbido. Siegfried arrancó el ala del Fénix. Estás muerto, amigo, dijo con una sonrisa maliciosa. Luego corrió hacia una hoguera en la aldea Dragonkin. Resumen. Resumen. El Dragonkin estaba preparando un gran caldero de sopa de pollo hirviendo para el almuerzo. Kiaak. ¿Qué carajo haces, dueño gamberro? Gritó Amchi.
Tranquilo, es un fénix. Volverá a la vida de todas formas, ¿verdad? Primero tengo una deuda que saldar con este tipo. Te has vuelto loco. Kiaak. Amchi le dio una patada voladora a Siegfried, haciéndolo caer al suelo. Buena semana. Ruido sordo. Gracias a eso, el Fénix logró escapar de su alcance y evitó convertirse en un añadido premium al menú del almuerzo de hoy. La sopa de pollo. TSK, Siegfried hizo pucheros y se enfurruñó después de perder su oportunidad de vengarse del mítico pájaro. 10 minutos después, disculpa lo de antes. Así que ahora estamos trabajando juntos, ¿sí? Kak, Siegfried y el Fénix intercambiaron otro apretón de manos, sellando su acuerdo de trabajar juntos. Alerta. Has aceptado la misión. Rescatar al bebé Fénix. Los detalles de la misión fueron los siguientes: rescatar al bebé Fénix. Ayuda al Fénix a rescatar a su polluelo. Tipo. Misión especial. Progreso. 0%, 0,1. Recompensa. La gratitud del Fénix. ¡Guau! 3 misiones a la vez. ¿Es esto una especie de paraíso de misiones o algo así? Se preguntó Siegfried. No pudo evitar sentir que las misiones prácticamente caían del cielo aquí en el Monte Amón. Primero, estaba la misión que le pedía destruir la espada sagrada. Fénix. Luego, estaba la misión para reclutar a Dráculis, un guerrero Dragonkin, quien también era un maestro. Y ahora, rescatar al bebé Fénix, que era una misión para salvar al polluelo del Fénix. Estaba haciendo 3 misiones simultáneamente. Hablamos de matar 3 pájaros de un tiro. Hola, Amchi. ¿Q? Pregúntale al Fénix dónde está su hijo. Entendido. Q. Amchi inmediatamente transmitió la pregunta de Siegfried al cuervo de 3 patas, quien a su vez le preguntó al Fénix. Q. El Fénix dice que nos guiará hasta allí. Ah, ¿sí? Pide sus coordenadas precisas e información sobre los enemigos a su alrededor. Necesitamos eso para planificar nuestra misión de rescate. Q. Entendido. Dale un segundo a Amchi, dueño gamberro. Sí, gracias, amigo. Siegfried se sentó y esperó mientras Amchi recopilaba información del Fénix a través del cuervo de 3 patas. Esta información fue crucial, ya que Siegfried no podía permitirse el lujo de mover una fuerza tan grande de manera imprudente sin la información adecuada. Unas 3 horas después, Q. Dueño gamberro. Sé dónde tienen al bebé. ¿Sí? ¿Dónde está? Preguntó Siegfried con entusiasmo. Aquí. Amchi señaló un punto en el mapa. Ese parece el lugar perfecto para retener a un rehén, murmuró Siegfried mientras se frotaba la barbilla. El bebé Fénix se encontraba retenido en el cráter de la cima del monte Amón. Pero ¿cómo demonios vamos a llegar ahí? Esto no parece fácil. Saber dónde estaba el pollito era una cosa, pero llegar allí era un problema completamente distinto. Tendrían que abrirse paso entre los ángeles si querían acercarse al cráter, pero ese era el problema que no habían podido resolver hasta ahora. Si nos precipitamos imprudentemente fue entonces. Q. No te preocupes, dueño gamberro. El Fénix dice que puede transportarnos cerca de él. ¿Eh? ¿En serio? Q. Es cierto. El Fénix puede teletransportar a unas 30 personas con su habilidad. Acercarse a ese lugar no será un problema. Ah, ¿sí? Genial. Lo es. Q. Podemos emboscarlos con una fuerza de élite. Bueno, eso lo cambia todo entonces. Si pudieran eludir la línea defensiva formada por los ángeles usando la habilidad de teletransportación del Fénix, entonces todo lo demás sería más fácil. Auriel, ese bastardo es el único problema real. Mientras eliminara a Auriel, quien probablemente estaba custodiando al bebé Fénix, entonces todo lo demás se resolvería naturalmente. Una vez que los ángeles ya no pudieran resucitar, exterminarlos ya no sería un desafío. En otras palabras, los ángeles serían expulsados de la montaña y el monte Amón sería liberado. Nos mudamos mañana, dijo Siegfried. Q. ¿Por qué no nos vamos ya? Protestó Amchi. No, todavía no. Siegfried negó con la cabeza. Luego, explicó. La batalla anterior ha agotado por completo nuestro poder divino. Necesitamos al menos hasta mañana por la tarde para recuperarnos. El poder divino se regeneraba a un ritmo extremadamente lento, y una vez agotado tardaba 24 horas en regenerarse. En otras palabras, Siegfried y sus compañeros no estaban en condiciones de luchar. Hoy descansamos. Y mañana, atacamos. Q. Lo tengo. Pero, ¿cómo mato a ese bastardo? Murmuró Siegfried en voz baja.
El plan estaba establecido, por lo que Siegfried centró su atención en lidiar con el arcángel Auriel. Sé que ganaré contra él, pero estaba seguro de su victoria a menos que Auriel poseyera a alguien tan poderoso como Brunilda. Sin embargo, el problema fue lo que vino después. Ese imbécil volverá corriendo al reino celestial y volverá arrastrándose tras encontrar otro recipiente que poseer. Eso es lo que me enfurece. ¿Cómo podía garantizar que, al matar a Auriel, el maldito ángel muriera para siempre? Si matarlo directamente era imposible, ¿cómo podría al menos asestar un golpe crítico a la verdadera forma de Auriel en el reino celestial? A Siegfried le molestaba que, aunque no era la primera vez que se enfrentaba al arcángel, aún no tuviera una solución definitiva. Irónicamente, se sentía como si estuviera luchando contra otro aventurero, un enemigo que reaparecía cada vez que creía haber ganado. Si Auriel fuera alguien como Chaeyoung-seok, entonces al menos se divertiría jugando con él. Sin embargo, Auriel no se parecía en nada a Chaeyoung-seok. Auriel no solo era molesto, sino que también era una molestia. Necesito descubrir cómo acabar con ese bastardo de una vez por todas. Siegfried se devanó los sesos, intentando encontrar la forma de matar a un arcángel. A la mañana siguiente, nos mudamos. Siegfried reunió una fuerza de élite compuesta por Seung-woo, Gosran, Jong Seol-hwa, Jon Tae-pun y muchos otros para cazar al arcángel Auriel. Eligió al mejor de los mejores entre sus compañeros, ya que la habilidad de teletransportación del Fénix solo podía teletransportar a 30 personas. Dispararé una bengala de señales cuando rescatemos al bebé Fénix. Esa será tu señal para lanzar un ataque total contra los ángeles, le dijo Siegfried a Brunhilde. Está bien, te esperaré, querido, respondió ella asintiendo. Que la fortuna te acompañe. Esperaremos la señal, intervino Draculis. El plan estaba establecido. Brunhilda y Draculis esperarían al pie de la montaña con los demás, y cargarían hasta la cima del monte Amon en el momento en que Siegfried diera la señal. Me voy ahora, querida. Con esto, Siegfried se volvió hacia el Fénix que esperaba ansiosamente cerca. Vamos. Kiaak. El Fénix asintió y dejó escapar un grito. ¡Guau! Destello. Un estallido de luz carmesí envolvió al grupo de élite. Cuando la luz se desvaneció, apareció una ventana de notificación ante los ojos de Siegfried, mostrando su ubicación actual. Monte Amon. Altar de la Resurrección. Tan pronto como Siegfried confirmó su ubicación actual, activó la clarividencia de Inzaghi y escaneó el área. ¡Cac! ¡Cac! El Fénix le vio algo. ¿Qué dice, Anchi? Preguntó Siegfried. «Kyung». «Espera», exclamó Amchi. Luego miró al cuervo de 3 patas, quien rápidamente interpretó lo que decía el Fénix. El Fénix dice que no puede ir más lejos. «Kyung». Hay una barrera que lo impide. Dile que espere aquí. Después de dar la orden, Siegfried continuó adelante con los demás. Ya no necesitaba la ayuda del Fénix, ya que podía ver todo a su alrededor a través de la clarividencia de Inzaghi. En ese momento solo un pensamiento circulaba en su mente: funcionará. Había pasado toda la noche pensando en ello una y otra vez. Sería genial si realmente pudiera matar a ese bastardo con ese método. Siegfried se devanó los sesos intentando encontrar una forma de matar realmente a Auriel, y al final se le ocurrió un método que podría funcionar. Y ahora creo que vale la pena intentarlo. Iba a poner a prueba su teoría. El arcángel Auriel era un ser a la altura de los señores demonios. Y Siegfried iba a intentar lo imposible, iba a intentar matar al arcángel. TSK, Siegfried chasqueó la lengua mientras miraba la espesa niebla que cubría el altar de la resurrección. Bueno, supongo que esto juega a nuestro favor, pensó. Esta niebla mágica funcionaba en ambos sentidos. Si bien era excelente para ocultar la ubicación del altar de la resurrección, tenía una debilidad crítica. Su presencia dificultaba la detección de amenazas inminentes. Pero ¿qué pasaría si el intruso fuera Siegfried, quien poseía la clarividencia de Inzaghi? Los ángeles aún no sabrían que les golpeó incluso después de sufrir pérdidas devastadoras. Hola, Seung-woo. Oye, Hyun-im. Es hora de descargar lo que estás empacando. ¿Qué? Si tú lo dices. Que la visibilidad fuera limitada no significaba que no se pudieran disparar armas. Cualquiera podía disparar en la niebla, pero su precisión se vería gravemente afectada, hasta el punto de que tendrían suerte si acertaban a algo. Sin embargo, la historia sería completamente diferente cuando Siegfried proporcionara las coordenadas precisas. Te marcaré los objetivos. Entendido. Seung-woo invocó a sus golems de hierro y los alineó.
Luego, los puso en modo asedio y ajustó su puntería según las coordenadas proporcionadas por Siegfried. Todo el proceso tardó bastante en completarse. Había aproximadamente 300 ángeles apostados alrededor del altar de la resurrección, y lanzar un bombardeo de artillería preciso requería cálculos minuciosos. Por fin terminó de apuntar. «Estamos listos, Yunim», dijo Seung-gu. «Buen trabajo. ¿Debo disparar inmediatamente?» «Esperar». Antes de que Seung-gu desatara el infierno sobre los ángeles, Siegfried informó a los demás sobre dónde irían una vez que comenzara el bombardeo. El enemigo estaba oculto tras la espesa niebla, por lo que precipitarse a ciegas podría llevarlo a ser víctima de una emboscada. Una vez completados los preparativos, 3, 2, 1, Siegfried inició la cuenta regresiva. Fuego. Tan pronto como dio la orden, fuego. Seung-gu ordenó a sus golems de hierro que actuaran. Boom. 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 Los golems de hierro desataron un bombardeo implacable en la niebla, lanzando proyectiles de artillería contra su objetivo. Casi al mismo tiempo, hermanos y hermanas, el arcángel Auriel se paró frente a un grupo de ángeles y dio una orden. Si el enemigo ataca hoy, no debemos dejarlo escapar. Cazarlos y aniquilarlos hasta el último. ¿Entiendes? Sí. Hermano. Auriel tenía la intención de acabar con los aventureros que intentaban recuperar el monte Anon. Esto fue posible, ya que los aventureros estaban exhaustos por la batalla de desgaste de los últimos días. Más de 500 de ellos ya habían perecido, lo que representaba aproximadamente una décima parte de sus fuerzas. En este punto, los ángeles podrían aprovechar su ventaja de la resurrección para pasar a la ofensiva y abrumar al enemigo mientras estaban exhaustos. Sin embargo, las defensas del altar deben reforzarse aún más. No podemos permitir que se derrumbe. Auriel enfatizó la importancia del altar de la resurrección por encima de todo. Si el altar fuera destruido, entonces se perdería su capacidad de resucitar. Para entonces, el monte Amón seguramente caería en manos enemigas. Pero ¿y si pudieran defenderlo? Serían invencibles. No tenían nada que temer si podían volver a la vida eternamente. Refuerza la niebla mágica que oculta el altar. No te preocupes, hermano. Nadie encontrará este lugar jamás. Bien. Auriel sonrió satisfecho al observar la densa niebla que los rodeaba. Luego, su mirada se dirigió al altar. Keek, en el centro mismo del altar había un fénix recién nacido que emitía gritos débiles y lastimosos. Miserable criatura, murmuró Auriel. Entonces, sus ojos brillaron con puro desprecio mientras gruñía. ¿Te atreves a desafiar el sagrado ciclo de vida y muerte decretado por Padre? Ni siquiera una eternidad de sufrimiento te purificará de tus pecados. Para Auriel, que creía que los ángeles eran la raza más superior, el fénix era una abominación. La vida y la muerte eran leyes divinas impuestas por el Creador, y una criatura que desafiaba este mismo ciclo no era menos que blasfema. Así, Auriel secuestró al bebé fénix mientras su madre estaba ausente. Construyó un altar donde masacraba al polluelo una y otra vez, invocando magia de resurrección cada vez. No pestañeó mientras llevaba a cabo el horrible ritual a pesar de los llantos del bebé fénix. La fortuna me sonríe. Y pensar que logré capturar una cría de fénix. Esta criatura será un recurso valioso en nuestra invasión de este mundo si se usa correctamente. Auriel incluso sonrió mientras cometía sus atrocidades. Para él, la cría de fénix no era más que una herramienta de inmenso valor estratégico. Utilizar la capacidad innata de resurrección del fénix para sí mismos acorralaría a las criaturas de este mundo. Los ángeles podrían atacar con desenfreno, solo para resucitar gracias a los poderes del fénix. Por otro lado, los mortales blasfemos caerían lentamente en una desesperación más profunda que finalmente los obligaría a abandonar la guerra por completo. Usar a esta bestia blasfema para conquistar este mundo corrupto, si esta no es la voluntad de nuestro Padre, ¿entonces qué lo es? Pensó Auriel con una sonrisa tan retorcida como su lógica. Fue entonces, boom, boom, boom. De repente, unas explosiones rasgaron el aire. El repentino bombardeo puso nervioso a Auriel. ¿Por qué el altar de la resurrección fue bombardeado de repente? Esto solo podía significar una cosa, y era, nos atacan. Auriel se sorprendió al darse cuenta de que el enemigo había llegado al altar. Y antes de que pudiera reaccionar, boom, boom, boom. Una ráfaga de cañonazos cayó sobre él, arrasando con todo a la vista.
La zona alrededor del altar quedó devastada en cuestión de segundos. Sin embargo, el bombardeo fue solo el comienzo. ¡Aak! ¡Aak! ¡Guac! El enemigo. El enemigo está aquí. Se escucharon gritos desde la espesa niebla mientras un ángel caía tras otro. Auriel apretó los dientes y gruñó en voz baja. Esos malditos paganos se atreven a... Irónicamente, la misma niebla que habían conjurado para ocultar el altar de la resurrección de sus enemigos ahora estaba trabajando en su contra. Malditos bastardos. Los reduciré a cenizas. A todos y cada uno de ustedes. Rugió Auriel. Luego, concentró sus llamas y exclamó. Lo siento, hermanos y hermanas. Pero no tengo elección. Auriel decidió desatar una feroz llama divina que consumiría todo a su alrededor, amigos o enemigos por igual. ¿Por qué? Todo fue porque salvaguardar el altar de la resurrección y mantener al bebé Fénix bajo su control era mucho más importante que las vidas de sus hermanos y hermanas. Además, siempre podría revivir a sus parientes caídos más tarde usando el Fénix. ¡Fuaa! Las llamas divinas de Auriel se hicieron cada vez más grandes hasta que estuvieron a punto de desatarse. Justo entonces, ven, al mundo, de la desesperación, hace tanto frío aquí, un enjambre de espíritus caídos lo rodeó, susurrándole al oído. Entonces, formaron una densa niebla negra que lo rodeó por completo. Maldita inmundicia. Resucítate. Rugió Auriel, convocando sus llamas para purgar a los espíritus que se atrevieran a acercarse a un arcángel. Pero, no importaba cuánto lo intentara Auriel, sus llamas se negaban a cumplir sus órdenes. Aruk. Aruk. En cambio, las llamas se apagaron y se negaron a reavivarse sin importar cuánto lo intentó Auriel. Aruk. Auriel siguió luchando por reavivar sus llamas, pero por mucho que lo intentara, éstas se negaban a volver a la vida. Era como un encendedor lleno de gas que no lograba encender una chispa. En ese momento, Siegfried emergió de la niebla. ¿Qué pasa? ¿No funciona? Preguntó con voz tranquila pero burlancia. La habilidad de Siegfried, olas de opresión, fue la razón por la que las llamas de Auriel de repente dejaron de escuchar sus órdenes. Bastardo. Gruñó Auriel. Luego, sonrió con suficiencia y dijo. ¿De verdad crees que esto me detendrá? Tu esposa y tu hija se convertirán inevitablemente en nuestras, fue entonces. Cállate la boca, lo interrumpió Siegfried. Entonces, sin previo aviso, se abalanzó sobre el arcángel a una velocidad aterradora. Comenzó la tercera ronda entre Siegfried y Auriel, y su enfrentamiento fue intenso desde el principio. Aruk. Maldito pagano. A pesar de estar cubierta de desventajas, Auriel demostró su poder de arcángel y bloqueó a la perfección los ataques de Siegfried. Parecía que el recipiente humano que había poseído esta vez no era un buen rival para ella o albergaba un inmenso potencial oculto. No es que cambiara el hecho de que parecía una vieja bruja arrugada. Es fuerte, se sorprendió sinceramente Siegfried. No esperaba que Auriel pasara a la ofensiva y lo presionara. Auriel no poseía una guerrera fuerte como Brunilda. Su recipiente era una anciana común y corriente de aspecto frágil y débil, pero el hecho de que aún pudiera mostrar tal nivel de destreza en combate dentro de ese recipiente solo significaba una cosa. Auriel era fuerte. Necesito más desventajas. Siegfried activó descarga y mejoró aún más los efectos de llamas eternas. ¡Fu! Las llamas eternas rugieron y cobraron vida, envolviendo a Auriel y destrozando drásticamente sus defensas. El uso de descarga drenó una cantidad considerable de maná y poder divino de Siegfried, pero valió la pena. Ahora es mi oportunidad. Siegfried detectó una brecha en las defensas de Auriel. ¡Bam! Blandió su agarre del vencedor más 16 imbuido con temblor aplastante y golpeó el hombro izquierdo de Auriel. ¡Auge! Se produjo una explosión que afectó el lado izquierdo de su torso y su brazo. ¡Ah! Ark! Gritó Auriel en agonía. Era de esperarse. El ataque básico de Siegfried cargado con temblor aplastante causó una cantidad ridícula de daño, y la desventaja de llamas eternas hizo que Auriel recibiera todo el peso. Irónicamente, incluso Siegfried quedó impresionado por el daño que causó. ¡Caramba! Esto es una locura. Su ataque básico causaba el mismo daño que otros causarían usando habilidades. ¡Bam! 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 Siegfried continuó atacando, golpeando a Auriel 3 veces con Skullbreaker. Timbre. Una calavera apareció sobre la cabeza de Auriel. ¡Ark! Auriel notó la marca que apareció sobre su cabeza y se apresuró a rodar desesperadamente por el suelo.
Instintivamente supo que moriría por ese golpe, así que hizo todo lo posible por evadir el siguiente ataque de Siegfried. Sin embargo, su lucha fue inútil. Destello. Siegfried activó el cero absoluto como si hubiera estado esperando que esto sucediera. Una ola de escarcha extrema paralizó a Auriel antes de congelarlo en el lugar. Y con esto, ¡bam! El cuarto y último golpe de Skullbreaker golpeó a Auriel en la cabeza, activando la marca de la muerte. Ruido sordo. La cabeza de Auriel explotó y su cuerpo sin vida se desplomó al suelo. Siegfried van proa. Con su nave destruida, el alma de Auriel emergió, gruñendo a Siegfried. Ahora. Siegfried reaccionó de inmediato en el momento en que apareció el alma del arcángel. Jamás olvidaré este día. Pagarás por lo que me hiciste. Auriel estaba tan consumido por la ira que ni siquiera se dio cuenta de que Siegfried tramaba algo. Incluso cuando lo obligaron a regresar al reino celestial, se quedó allí y continuó maldiciéndolo. Desgraciadamente, esa terquedad resultó ser un error que resultaría extremadamente costoso. ¡Guau! Un aura oscura salió disparada de Siegfried como un vórtice y se tragó a Auriel por completo antes de que pudiera reaccionar. Auriel quedó atónito después de ser transportado a un reino desconocido en lugar del reino celestial. ¿Dónde estoy? Gritó Auriel presa del pánico. Supongo que puedes llamar a esto, la habitación de la verdad 1. ¿Qué? Te pillé, perra. Una sonrisa triunfante y satisfecha se extendió por el rostro de Siegfried después de atrapar con éxito el alma de Auriel dentro del mundo de la desesperación. Bien. La primera parte de mi plan funcionó, pensó después de que la primera fase del plan en el que había pensado toda la noche tuviera éxito. Anoche, se preguntó qué pasaría si impedía que el alma de Auriel regresara al reino celestial atrapándola en el mundo de la desesperación. Tal vez, solo tal vez podría destruir el alma del arcángel por completo. Esta era la teoría que quería poner a prueba y era hora de comenzar el experimento. ¿Qué crees que pasará ahora? ¿Qué crees que pasará si te mato mientras estamos aquí? Preguntó Sigfrido mientras caminaba hacia el arcángel. Lick. Gritó Auriel y se encogió horrorizada. En ese momento, Siegfried parecía mucho más aterrador que cualquier otra cosa que el arcángel hubiera presenciado en su vida.